Hola a todos, soy Nacho Álvarez. Bienvenidos a Prismas del Fútbol, un podcast donde a través de charlas con expertos de este deporte conoceremos el fútbol desde todos sus ángulos. En el cuarto episodio de Prismas del Fútbol hemos tenido el placer y la oportunidad de charlar con Luismi Patiño. Luismi es una persona muy conocida en el fútbol extremeño, ya que lleva muchas temporadas tanto como entrenador, como director deportivo, como en la estructura del Mérida, trabajando y haciendo crecer y expandir un poco el fútbol de su región. Y la verdad es que ha sido una charla de casi 2 horas en la que me he sentido súper cómodo, se me ha pasado el tiempo volando y he disfrutado muchísimo aprendiendo de Luismi. Creo que es una persona muy bien formada, con una buena metodología, con una forma de pensar muy clara y que hasta ahora ha realizado un trabajo muy importante, como digo, en su trayectoria deportiva. Le queda mucho sin duda por recorrer. Me ha puesto todas las facilidades del mundo, ha sido cercano, se ha abierto, se ha expuesto y no le puedo pedir más a una persona que viene de invitada al podcast. Como digo, un episodio para aprender mucho, para reflexionar, para disfrutar y para saber de primera mano cómo se trabaja en una secretaría técnica en Primera Ref, aparte de muchos otros temas de los que hemos hablado, como la formación de jugadores, los problemas que se enfrenta un equipo en las nuevas categorías de la federación, como el fútbol extremeño y cuál es la problemática que tiene a la hora de llevar un equipo a la élite. No entretengo más a nadie, disfrutad del podcast que ha sido sincero, cercano y lleno de contenido. Luismi, bienvenido a Prismas del Fútbol. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por dejarte pasar por el podcast y por poner facilidades también para tener esta charla. Que bueno, que estoy seguro de que mucha gente te conoce, que soy consciente de ello y que tiene ganas de escucharte. Y la gente que no te conozca, pues a partir de ahora te va a seguir. Así que lo dicho, muchísimas gracias y bienvenido. Nada, Nacho, muchísimas gracias a ti por la invitación y siempre que sea para hablar de fútbol estoy disponible para lo que necesites. Fenomenal. Pues mira, Luismi, yo no sé si te acuerdas, yo la primera vez que tuve contacto contigo, que empecé como a seguir tu trayectoria, fue en unas charlas que viniste a dar a la Federación de Fútbol de Madrid, junto con Lolo Escobar, imagino que te acuerdas, pues yo estaba allí escuchando la ponencia y me gustaron mucho ambas charlas. Fíjate, luego Lolo, que ha llegado incluso a segunda división, está ahora en el Hércules y demás, le quiero traer al podcast en el futuro y seguro que no tendrá problema en venir. Y desde ahí pues me gustó mucho lo que comentaste, la sencillez, la cercanía y pues, por supuesto el nivel de conocimiento. Y a partir de ahí te he ido siguiendo. Entonces me gustaría que para la gente que no te conoce, porque sé que en el fútbol de Extremadura pues eres una eminencia y a lo mejor fuera del Tampoco también. para tanto, tampoco para tanto. Pero bueno, sé que para la gente que a lo mejor no te conozca tanto, cuéntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria, cómo empezaste en el mundo del fútbol y digamos los pasos que has ido dando hasta el momento. Bueno, con 23 años me retiro. Había estado jugando en tercera división aquí en Mérida, en el Imperio de Mérida. Y me saqué el título de entrenador mientras que entrenaba al equipo juvenil de mi pueblo, y luego se me presenta la opción de entrenar al primer equipo, que por aquel entonces pues estaba en la categoría más baja de Extremadura. Conseguimos hacer campeones y ascender el primer año. El segundo año hicimos subcampeones y jugamos el playoff a tercera división. Y bueno, en los años siguientes jugamos 5 playoffs más a tercera. También pasé por el filial de la Extremadura en tercera división. Luego firmé también en el Montijo en tercera división. También he estado en el Gran Maestre, director deportivo y de entrenador. A la vez que hacía todo esto, pues compaginaba para poder comer del fútbol 100%, pues lo compaginaba haciendo de scout para varios clubes de primera división.
Y bueno, hace 3 años se me presenta la oportunidad de entrar como director de fútbol base del Mérida. Al año siguiente tengo la suerte de que el club apuesta por mí para ser el secretario técnico del primer equipo. Y esta última temporada he estado de director de fútbol del club, coordinando pues todo lo que es primer equipo con filial para que todas las plantillas tuvieran coherencia entre sí, siendo un poco el enlace también con el fútbol base. Y bueno, ahí estaba realizando varias tareas. Y esa es un poco mi trayectoria. Soy también profesor de la Escuela de Entrenadores desde hace 7 años y básicamente todo lo que se ha relacionado con el fútbol, pues más o menos lo he tocado, he dado ponencias. Y bueno, esa es un poco mi trayectoria y ahora en enero pues salí del Mérida por motivos de que, bueno, tengo una aplicación en la cual desde hace 2 años y medio pues no tenía muy atendida y decidí, el club también quería hacer alguna serie de cambios y yo también quería salir por el tema de dedicarle ya, aunque sea 4 o 5 meses de aquí a verano, o ya veremos a ver si para siempre, el tiempo a mi empresa y no a la empresa de los demás. Me gusta, fíjate, me gusta mucho tu perfil porque me siento un poco identificado porque al final todos los que somos entrenadores y que nos gusta esto, yo creo que también tenemos un poquito de analistas tácticos, de segundos entrenadores, de directores deportivos, los que nos gusta esto. A mí también me gusta mucho todo lo que es Secretaría Técnica, Dirección Deportiva y me gusta mucho porque tú has tenido en buenos equipos durante varios años trayectorias en todos esos puestos. Yo quiero centrarme más en el tema de la dirección deportiva y secretaría técnica a lo largo de la charla, pero te quiero hacer una pregunta y es, yo tengo la teoría de que todos los que somos entrenadores, lo que nos gusta es el verde, independientemente de que luego el fútbol nos lleve por otros caminos. ¿A ti te gusta más el verde y el día a día con el balón o te gusta más el despacho y otros puestos? Mira, de gustarme me gusta más el verde, o sea, me gusta más el día a día con el jugador en el entrenamiento, analizar el rival, la tensión y ese hormigueo que hay durante los partidos. Y lo que pasa es que dicen que hay gente que dicen que todos nacemos con un talento natural. Mi talento natural, además dicho también por mis padres desde pequeño, siempre ha sido el tema de vender, negociar. Si te contase anécdota, Cuenta sí, alguna. jugaba, bueno, es que esto es un poco boomer, como llaman ahora. Cuando jugaba en cadete, yo estaba jugando en las Islas Baleares, creo que eran infantiles, sí, en infantiles o en cadete. Estaba en un club y por entonces eran los CDs piratas, cuando había un CD original, Pioneer The Album y todo esto. Bueno, pues un compañero de equipo cogió una lista y nos dijo, oye, os puedo hacer todos estos CDs piratas con una serie de precios. Pues yo cogí esa misma lista, le aumenté el precio y los empecé a vender en el colegio. Entonces mi madre me diciendo, pero ¿a ti cómo se te ocurren esas cosas? Entonces, bueno, era también luego cuando me vine a Villa Extremadura, pues empecé a trabajar en tiendas de ropa, pero donde se venden trajes de chaqueta, trajes de novio, y ahí aprendí un poquito a hacer todo el tema de venta. Y luego entré en una compañía de seguros, la verdad que hice muy buenos números en un año. Y ese es mi talento natural, el vender, el negociar y lo disfruto. Mi pasión es el fútbol. Dentro del fútbol, ¿dónde se mezclan las dos cosas? Pues en la dirección deportiva, porque al final ser director deportivo o ser secretario técnico, pues va un poco de ver los jugadores, de negociar, de estructurar, de vender el proyecto al jugador en sí, al representante. Entonces, bueno, le he encontrado un placer bastante intenso en estos últimos años, sobre todo en el Mérida. Y también te voy a ser muy sincero, yo veo que cada día eh, los entrenadores, cualquier club es un triturador de entrenadores y cuanto más grande es la entidad de ese club, más rápido es el proceso de cesar a un entrenador, ¿no? Y quieras que no, a mí me gusta hacer las cosas, digamos, a medio o largo plazo, hacer las cosas con una planificación, que tener tiempo para trabajar. Y los directores deportivos, pues la media son 2, 3 años, en algunos sitios si tienes suerte son 5. Y bueno, pero que si en verano me sale algo irrechazable como entrenador, lo cogeré, pero de momento, a día de hoy, tengo puesto el foco en dirección deportiva y secretaría técnica.
Muy bien. Yo creo también, mi experiencia personal y mi vivencia es igual tirar un poco hacia ese camino porque creo que es un camino que también la realidad, y aquí yo me pongo, y seguramente tú a lo mejor piensas igual que yo, entrenadores hay muchísimos, muchísimos con muchísima formación, muchos conocimientos, exjugadores de fútbol, que es un mercado que también es prácticamente el salto natural. Y a lo mejor en dirección deportiva y en lo que es secretaria técnica o scouting requiere un poco más de conocimiento también puro y no hay tanta gente que se especialice en eso. Entonces yo pienso que puede ser un camino todavía interesante también de explotar todavía. Pues sí, pero bueno, al final los exfutbolistas invaden todo. Sí, Invaden las empresas de representantes, invaden los banquillos, invaden los despachos. Bueno, es normal, digamos que bueno, para ser futbolista profesional prácticamente tienes que dedicar tu adolescencia y tu vida a ello. Es muy claro. raro que tú veas un jugador, aunque hay casos que resaltan mucho, pero es muy raro que tú veas que un jugador tiene formación en una carrera de, digamos, arquitectura o cualquier otra cosa y en cuanto salen, pues ponen el foco enseguida en cómo seguir ligado al mundo del fútbol de cualquier cosa. Tienen los contactos, tienen acceso mucho más fácil pues a las personas que toman decisiones, muchos representantes de su carrera o representantes que conocen, pues son propietarios de clubs y la verdad que, o directores deportivos, entonces bueno, ahí es verdad que ellos tienen muy fácil acceso y que la gente que no hemos sido futbolista profesional, pues tenemos que trabajar el doble, demostrar el doble para tener la mitad de oportunidades. Nos deja un poco a los demás, nos deja un poco mercado a los demás. Te iba a preguntar Pues sí. también, mira, yo es una cosa que he escuchado, que hay gente que está de acuerdo y gente que no. Tú como director deportivo, ¿consideras que otro director deportivo o que tú mismo necesitas tener formación como entrenador? Yo creo que es fundamental y cuanto más baja la categoría, más todavía, porque lo que marca la diferencia, y te puedo decir que en el Mérida lo he corroborado y con otros directores deportivos que está hablando de otros clubes y por lo que he podido observar, muchas Ujú. veces es acertar el entrenador. Y para eso tienes que tener unos conocimientos como entrenador. O sea, yo sé lo que es un buen entrenador para un buen contexto, porque ¿qué es un buen o un mal entrenador? Ahí podemos entrar en un gran debate. ¿Y qué es para mí un buen entrenador? ¿Y qué es para ti, Nacho, un buen entrenador? ¿Y qué es para el director deportivo X un buen entrenador? Eso es un debate. Para mí lo que está claro es que el entrenador que ha hecho un buen año no es un buen entrenador, sino es cuál es el contexto de mi club, cuál es la idiosincrasia de mi club, cuál es el modelo de juego que creemos que puede ser más eficaz, cuál es nuestro objetivo y todo eso, dentro de todo eso, analizar bien el entrenador. En el Mérida hay una cosa, como soy fan del Mérida, o sea, soy aficionado, he tenido la suerte de trabajar estos 3 años, pero yo al Mérida lo llevo siguiendo desde que prácticamente puse un pie en Extremadura. Yo veo qué tipo de mensaje en la rueda de prensa le gusta a la gente, al aficionado del Mérida. O sea, tú Ujú. no puedes traer un entrenador que se ponga a hablar de tecnicismos en ruedas de prensa. Tú tienes que hablar de un entrenador, tienes que traer a un entrenador que constantemente diga pues que el equipo se va a forzar, que se van a dejar todo por la camiseta, que tenemos una historia, y ese tipo de mensajes es el que funciona. ¿A qué lleva eso? A que cuantas más cosas domines del entrenador respecto al contexto de tu club, ya luego podemos entrar en modelo de juego, quién domina mejor pues un tipo de modelo de juego u otro. Más margen tiene cuando los resultados malos se dan, porque los resultados malos se van a dar. Si es que todo el mundo, Es prácticamente el imposible. 80 al 90% del equipo, tienen racha de 5, 6, 7, 8 partidos donde ganas uno o ninguno. Ujú. Entonces, ¿dónde está la paciencia? ¿Dónde está el margen? En que el modelo de juego o lo que tú veas en el campo te guste, en el que el método del día a día de la semana te guste, en el que el mensaje le guste a la afición, porque si no la afición empieza a presionar para que haya un cambio en el banquillo, etcétera. Entonces, el tener formación como entrenador, a mí en este caso, por ejemplo, me da esa ventaja. Me da la ventaja de que yo puedo analizar cuál es el mejor entrenador o cuál es el perfil de entrenador que mejor rendimiento puede dar, porque esto, 1 más 1 no son 2, está claro, Ujú. fútbol, Ujú. lo sabemos todos, lo que estemos escuchando, todos los que están escuchando esto, tú y yo. Sí. Entonces,
cuál es el entrenador que mejor se va a adaptar y que más rendimiento puede sacar. Y porque en estas categorías es que echar a un entrenador supone un pellizco muy importante a tu presupuesto. O sea, es que al final, que a mí me parece correcto, si un entrenador no puede volver a entrenar en toda la temporada, lo normal es que se le pague el contrato completo. Pero los clubes que acaban teniendo 3 entrenadores, y es una estadística mía personal, al año siguiente acaban teniendo muchos problemas económicos. Sí. Y cuanto más baja la categoría, peor. Es una decisión que te marca el resto de la temporada, el entrenador. Totalmente. Totalmente, que te marca, pero es que incluso te influye en la siguiente. Entonces, ¿por qué se dedica tantísimo tiempo en analizar cualquier jugador en cualquier posición del campo y se dedica un montón de horas? Y donde realmente creo que hay que poner el foco y asentar las bases es, este es mi entrenador, este es mi modelo de juego, este es mi mensaje en rueda de prensa y para mi afición, esta es mi metodología, esta es mi persona, por esto apuesto, cuando vengan mal dadas apuesto más todavía y tengo un proyecto sólido. Y a partir de la solidez, la pelota quiere entrar o no quiere entrar, tienes más suerte o menos suerte en momentos determinados, pero este es mi proyecto, esta es mi palabra proyecto. Porque se utiliza mucho proyecto y a los 3 meses hay un entrenador fuera. Se desgasta. Y 6 entrenadores fuera. Oye, un proyecto no es esto. De hecho, Luismi, yo no sé si tú coincidirás conmigo, pero yo veo muchas veces en un proyecto, como tú dices, y en una dirección deportiva, que es cuando hay cambios de entrenador, que también entiendo el motivo del cambio de entrenador, porque eso es lógico, reacción, una idea diferente, pues dar un aire fresco, lo que sea. Pero pasas de A a Z. Es decir, pasas de un entrenador con un estilo de dirección, con un estilo de juego, con una idea, pero eso incluso lo veo en primera división. Y ya enlazando con lo que tú habías dicho de que hacemos scouting de jugadores súper meticuloso, yo hace poco tuve la oportunidad de conocer las instalaciones del Español, de la cantera, y conocer cómo trabajaban, y yo se lo comenté a uno de los directores de allí de la cantera, y le decía, creo que en el fútbol, por lo menos en España, falta scouting de entrenadores. Falta un tío que vaya por campos de fútbol de la zona, viendo entrenadores que transmiten bien el mensaje, que tienen una idea de juego coherente, que tienen una buena comunicación, lógicamente que tengan buenos resultados porque eso ayuda, y me lo reconocieron, que efectivamente ellos también pensaban igual. Pues mira, esto es una cosa que creo que salió en una conversación y lo recuerdo ahora, creo que la cultural deportiva leonesa puso esa pieza. No sé si a día de hoy la tienen, pero yo creo que tienen una persona que iba por toda España analizando y viendo entrenadores. Incluso si iba a haber una semana de entrenamiento. O sea, me parece totalmente coherente. Porque es que es lo que te puede decantar la balanza de un lado o de otro, porque la diferencia en primera federación, en segunda federación, en tercera federación, entre plantillas, entre presupuestos es alta. Pero yo te diría que entre plantillas no es tanto el margen como en presupuesto. O sea, hay diferencia, obviamente, claro, entre la plantilla del Depor, del Alcorcón, etcétera, etcétera. Hay diferencia entre la plantilla, no voy a dar nombres para que no se me enfade nadie, hay diferencias, pero no tan grandes como el presupuesto en sí. Claro. Porque al final, en mi opinión, el jugador tanto de primera ref, bueno, sobre todo el jugador de primera ref es un 9 o un 10 en unos aspectos del juego, en ataque, por ejemplo, es un 5 o un 6 en aspectos intermedios de distribución y recuperación del balón, y a lo mejor es un 3 a nivel defensivo, porque el futbolista de primera ref destaca mucho en algo y tiene una carencia importante en otra cosa, si no estaría en primera división. Claro. ¿Sabes? Entonces, y en segunda ref igual, entonces tienes que hilar muy fino con el entrenador, porque, o sea, en estos años que en el Mérida, porque aunque he estado involucrado en la dirección deportiva estas 2 últimas temporadas, aunque estaba de director de fútbol base en el primer año, tenía muchísima cercanía con el director deportivo, que era Ander Garitano, yo lo veía. Digo, oye, que al final lo que está marcando las diferencias son los entrenadores.
Y es verdad que durante el juego Sí. los que marcan la diferencia son los jugadores que están dentro de las áreas. Está claro, eso es durante el partido. Pero a nivel meso, o sea, digamos que eso a nivel micro, pero a nivel meso, bueno, el cuerpo técnico tiene una importancia muy alta. Claro. Yo te quería preguntar también, bueno, hay mucha gente que a lo mejor no conoce tanto el fútbol en tu región, en Extremadura, en la que tú actualmente estás. Tú, como te he dicho antes, te considero que dentro de la región pues tienes bastante conocimiento ya solo por la cantidad de años que llevas allí trabajando, conocerás clubes, jugadores, entrenadores, de todo. ¿Cómo está el fútbol en Extremadura hoy en día? ¿Por qué no vemos un equipo en Extremadura todavía profesional? ¿Por qué hemos visto proyectos fallidos, entre comillas, ¿no? De hace años Badajoz, Mérida, no sé, el Extremadura, que también llegó a estar en Primera División y demás. Extremadura ha desaparecido, Badajoz tuvo problemas importantes. ¿Qué crees que le falta a lo mejor al fútbol en Extremadura para dar ese saltito de calidad? Ya sea a nivel estructural o a nivel interno local. Nos falta mucho. O sea, nos faltan muchísimas cosas. No hay una que yo pueda decir, esta es la que realmente, o sea, la que marca la diferencia. Primero, como región, tenemos un problema de densidad de población. Somos una población muy extensa, pero que apenas tenemos 900.000 habitantes. No hay grandes ciudades, salvo Badajoz, que es la más grande, que tiene 160.000. Y aparte de eso, no hay, hasta hace muy poco, no ha habido una buena formación de entrenadores. Aquí no puedes hacerte un curso de director deportivo de una cierta calidad. Y luego la gente aquí sigue relacionando en fútbol base sobre todo a entrenar con hobby. ¿Por qué se da esto? Porque normalmente el que dice, bueno, voy a empezar a entrenar a un alevín del Mérida porque el día de mañana mi objetivo es ser entrenador del primer equipo del Mérida, o del Extremadura, o del Badajoz, o del Cacereño. Sí. ¿Por qué hay tan poca gente de eso? Porque cuando en Extremadura tenemos el problema que en cuanto la gente tiene 17, 18 años y empieza la gente con hambre, la gente con inquietudes, se va a estudiar fuera, se va a estudiar a Salamanca, se va a estudiar a Madrid, se va a estudiar a Sevilla y luego es muy complicado las cosas que te ofrecen esas ciudades para que la gente vuelva. Claro. O sea, hay mucha gente en direcciones deportivas, entrenando equipos de fútbol base de Extremadura fuera, a un cierto nivel. Entonces, hablamos ya desde el primer problema social y académico. Y luego el segundo problema es, yo detecto que en la región no hay personas con el suficiente músculo económico que le guste lo suficientemente el fútbol y que tengan que tengan las personas que le rodeen con el suficientemente nivel en fútbol como para coger un club y hacer las cosas serias y que sea viable y que puedas ir creciendo y acabar teniendo un equipo en segunda división. Pues te hablo, o sea, de primera, sinceramente, sin inversión muy bruta, sería imposible. Y luego, para mí el otro problema, y yo justamente cuando entraron las personas que han estado en el Extremadura casi hasta última hora, yo me pillé adentro y salgo, y aquí mucha gente viene, compra un club extremeño porque es muy barato y porque prácticamente no hay competencia, digamos, a nivel interno, porque en Extremadura no hay gente con ese músculo económico como para comprar un club que pueda luego llevar a segunda A. Claro. Y se la juegan a una carta. El Badajoz se la juega al ascenso, le sale mal contra la Amorebieta, que lo normal es que hubiera ganado y hubiera ascendido a segunda A, y no le sale bien. Y aparte, bueno, había unas situaciones personales del dueño en ese momento, aparte de su negocio y demás, que no entra a valorar, obviamente, pero que principalmente son esas cosas. Y en Extremadura hay mucha desunión. La gente del Mérida no puede ver a la gente del Badajoz, la gente del Badajoz no puede ver a la gente del Mérida, el Extremadura pues prácticamente igual con el Mérida, el Cacereño con Badajoz y Extremadura. Entonces, si somos pocos y encima estamos desunidos, claro. es mucho más complicado.
Es complicado. Mira, te quería preguntar, la verdad es que me parece un análisis muy interesante. Yo yo entiendo que también que es tu opinión y yo no te sé decir porque yo no vivo el fútbol extremeño, pero yo sí desde fuera, lo que sí que veo es que, y ahí también que te quiero hacer la siguiente pregunta un poco para que nos contextualices un poco, es si es viable económicamente un proyecto por lo menos sostenible, que no sea una categoría como segunda A. Hablo de, por ejemplo, los casos que hay en primera red, Mérida y Badajoz. Yo, por ejemplo, veo mucho fútbol de Madrid y Extremadura porque es el grupo de segunda red que yo más veo. Coria, Cacereño, Villanovense, Diocesano. Hay muchos equipos en segunda red, de hecho, de allí. Y en segunda a lo mejor no tanto, pero en primera red, ¿es viable un club económicamente? Bajo tu experiencia. Sí, Badajoz y Mérida sin duda. Y Ujú, Extremadura si estuvieran, sí. Porque, digamos, hacer una plantilla con los mínimos que exige la federación, que son los 20.000 euros brutos, 18 jugadores, yo sí se generan lo suficientemente ingresos para eso. Para dar un paso hacia adelante e intentar llegar a segunda A, no hay empresas con el suficiente músculo financiero. La gente habla de Villarreal, claro. Villarreal es una ciudad con la misma población que Mérida y con mucha menos población que Badajoz, pero no está Mercadona, no está Porcelanosa, no, claro, no, claro. no hay ese nivel. Ujú, Entonces, bueno, y además, es que tenemos intrínseca una cultura que nosotros cuando, me voy a meter ya en temas políticos, pero bueno, me da igual, y en temas de mentalidad. Será porque he estado 14 años viendo en las Islas Baleares, que es un modelo completamente diferente al extremeño. Pero yo ujú, creo que cuando hubo la guerra civil o cuando hubo un momento determinado donde las comunidades autónomas tenían que tomar una serie de decisiones, Extremadura eligió coger los peces y otras comunidades autónomas eligieron coger la caña y aprender a pescar. ujú. No sé si Sí, sí. me he explicado bien con este símil. Ujú, Y a día de hoy, como región, seguimos pidiendo peces. claro. No pedimos que nos enseñen a pescar. Ujú, Seguimos pidiendo peces, subvenciones, ayudas, paro agrícola. Vamos a ser emprendedores. claro. Vamos a querer levantar nuestra región. Vamos a querer hacer cosas. Vamos a querer innovar. Somos una tierra con muchísimas materias primas. Pues eso se traslada igual al fútbol. Yo te hablo Ujú, que los clubes de fútbol base, aquí en infantiles, se está llevando jugadores del Villarreal, se está llevando jugadores del Betis, se está llevando jugadores del Sevilla. ¿Por qué? Porque en Extremadura no hay una cantera que apueste por ser los mejores formando. Aquí claro. todo el mundo, o sea, la cantera del Mérida, la cantera de la Extremadura, del Badajoz, del Flecha, etcétera, Mm, etcétera, sano. diocesano, intentan que le salga lo más barato posible a los niños la cuota. Y para mí, y lo he hablado muchas veces, y esta opinión la da igual, o sea, la he dicho igual, perdón, hay que apostar por ser los mejores formando. Y si vale 500, 600 o 700 euros al año, tener a los mejores formadores en tu club, esa debe ser tu apuesta. Claro. O si alguien quiere apostar como negocio, vamos a hablar como negocio, porque está muy bonito el fútbol, pero esto es un negocio y cuando deje de ser un negocio deja de ser viable y mucha gente dejamos de tener trabajo. Crea una cantera, tenga a los mejores formadores, haces una inversión y te apuesta a que te salga bien un jugador y cobres derechos de formación y derechos de traspaso. Ujú, claro. Pero aquí no hay ninguna cantera con ese músculo. O sea, Claro. no hay una cantera como la en Madrid. Te Ujú. voy a contar, Rayo, Leganés, Getafe, Madrid, Atleti. No hay. Yo, de hecho, he vivido que muchos jugadores, cuando llegan a etapa de juvenil, división de honor, incluso, como tú comentabas, muchos se vienen a estudiar a Madrid. Y yo, por ejemplo, que he estado en Adarve había en el juvenil división de honor, que luego yo los entrené en SNRB, había por lo menos 4, 5, 6 jugadores que venían de Villanovense, Badajoz, Cacereño, equipos de ese nivel que se venían aquí. Entonces, pues claro, es fuga de talento entrenando, fuga de talento en dirección, fuga de talento en el campo y se nota. Bueno, vamos a volver un poco al tema de dirección deportiva. La verdad es que quería conocer el contexto, porque el contexto es que es lo que tú comentabas al principio con los entrenadores, es que es todo, te marca todo, no se puede juzgar nada sin su contexto correspondiente. A la hora, quiero volver a lo de los entrenadores, que me parece muy interesante. A la hora de tú fijarte en un entrenador,
ya sea para primer equipo, o bueno, si quieres, hazme distinción, pero primer equipo y base, que tú también has estado en eso. ¿Qué aspectos consideras claves? Si me tuvieras que destacar algunos pocos. Empezamos por base, si quieres. Sí, venga. Bueno, fútbol base, evidentemente, la formación, o sea, qué tipo de formación, su dirección de grupo, y cada día le doy más importancia a la capacidad que tiene de darse cuenta, analizar, corregir y mejorar los aspectos micro de los jugadores. Llega un momento, y con el scouting, cuando está trabajando como scouting para clubes de primera división y he ido a las, digamos, a los reciclajes o a los pequeños cursos que nos daban o a explicarnos un poco cuál es el tipo de futbolista que buscaban, los aspectos micros son los que marcan la diferencia. O sea, qué nivel da el jugador pues cuando va perdiendo, o si sus ejecuciones técnicas son mejores en un contexto de casa o de fuera, si su... O sea, esos aspectos micros. ¿Y qué entrenador de fútbol base es capaz de observar esos aspectos micros, tanto mentales, técnicos, tácticos, etcétera, que puede mejorar en un jugador y que es capaz de llevarlo? Eso es, para mí, es lo primero. Y lo segundo, te diría... Y perdona que interrumpa antes del segundo punto. Para mí escasea bastante, o cada vez escasea más, y yo soy una carencia que yo mismo me he reconocido cuando he llevado categorías inferiores, que muchas veces nos centramos, incluso siendo pequeños, demasiado en lo táctico y en lo macro, más que en la tecnificación y en la individualización del jugador. Bueno. Totalmente. Totalmente, pero dentro de lo macro, o sea, tú puedes estar trabajando aspectos macro y meso, porque al final cuando te llega el jugador al filial y lo quieres pasar al primer equipo, los centrales que no son capaces de coordinarse bien con su línea o que no son capaces de coordinarse bien pues con el portero que tenga a su espalda, con el mediocentro que tiene delante, que digamos que la parte meso, los jugadores de su entorno, de su misma línea, es difícil que jueguen. Claro. Pero eso es trabajable a una cierta edad. Pero los aspectos micro, esos aspectos son para mí donde el entrenador del fútbol senior no va a perder el tiempo. No te va a poner y punto. O sea, si tú no eres capaz de perfilarte bien ante la posibilidad de un balón largo, si tú no eres capaz de interceptar una carrera en un remate dentro del área, si tú tienes esos aspectos micros que cuestan puntos, que cuestan goles, estamos hablando ahora de los centrales, si tú no los dominas, el entrenador directamente no te va a poner. Claro. Se acabó. Entonces, cuando hay jugadores que llegan al primer equipo con aspectos micros tácticos básicos de cómo hacer una marca dentro del área, cómo perfilarse para correr, cómo coberturas, permutas. Yo juveniles que no sabían lo que era una cobertura. Es que yo lo he vivido, me bajo nivel, ¿no? Pero... Exacto. O sea, es que no va a perder el tiempo. Es muy raro que un entrenador que se está jugando el pellejo cada domingo, porque esa es la realidad, no te va a poner. Entonces ahí puede morir tu carrera perfectamente o puede morir la carrera de cualquier jugador. Para mí eso es muy importante. Y luego, pues, en fútbol senior es un todo. O sea, para primera ref o segunda ref, para mí es un todo. Como he dicho antes, es muy importante analizarte su rueda de prensa, tanto post como prepartido, ver qué mensajes lanza, ver si señala o no señala jugadores, ver, bueno, una serie de cosas en las que hay que fijarse. Eso es una cosa. Otra cosa, lectura de partidos. Yo normalmente me suelo analizar un entrenador cuando el partido va 0-0 y acaba ganando 1-0. Me veo ese partido. El partido va 0-0 y acaba perdiendo 1-0. Me lo veo. Partido que acaba 0-0 en casa, fuera de casa. ¿Cómo reacciona cuando se queda con uno menos? ¿Cómo reacciona cuando se queda con uno más? Y también esas ruedas de prensa posteriores a esos partidos. Evidentemente en esto no he podido, pero bueno, en las elecciones de entrenadores que ha habido en la última época de Almería, me han pedido que hablara con ellos sobre el tema metodológico. ¿Cuál es tu metodología? ¿Cómo trabaja el plan de partido? ¿Qué haces el día -3? ¿Qué haces el día -2? ¿Qué haces el día -1?
¿Por qué haces esto así? ¿Cómo trabajas el balón parado? ¿Cuánto tiempo dedicas? ¿Cuánto porcentaje de la sesión? Todo eso es importante manejarlo. Y al final es muy importante que preguntes más de lo que hablas. Hay que preguntar mucho y ver si va a haber sintonía. Porque cuando lleguen los malos resultados, que el director deportivo y el entrenador estén de la mano, te acerca mucho más a darle la vuelta a esa mala racha a que si hay una guerra de enfrentamiento. Si al entrenador le gusta, o si el entrenador lo que domina, lo que quiere, lo que busca es transitar, robar y hacer contras rápidas, y tú le traes 2 delanteros 9 referencia con los que no puede correr y no puede transitar, por poner un ejemplo claro, cuando lleguen los malos partidos va a decir que la culpa es tuya porque no le has traído los delanteros que ha pedido, y tú le vas a decir que la culpa es de él porque no adaptas el modelo de juego al tipo de delanteros que tiene. Esto es un ejemplo obviamente bastante micro, bastante pequeño. Sí. Y eso separa. Entonces, para mí, yo lo tengo muy claro. ¿Cuál es el contexto de mi club? ¿Qué modelo de juego con el que creo que podemos ser eficaces y la afición se siente identificada? Entrenador, y a partir de ahí construimos plantilla. Me parece muy interesante, la verdad. Me parece muy interesante porque, de hecho, es que has hecho un scouting puro de los entrenadores. O sea, creo que al final nos centramos. Estoy de acuerdo contigo y me ha cambiado un poco incluso la concepción porque no había contemplado, la verdad, ver a un entrenador en cada momento del juego, en cada contexto del juego, en cada situación, cómo reacciona. Te quería preguntar también, a nivel personal, también qué valoras, porque a mí una cosa, por ejemplo, que también me llama mucho el tema de la metodología, la cantera y demás, a mí una cosa que me parece fundamental de los entrenadores es que sean buenas personas y humildes. Entiendo que eso, por supuesto, se da por hecho, pero ¿a qué aspecto personal te gusta mucho ver en un entrenador para que te decante un poco por él y no por otro igual? A ver, obviamente que tenga la humildad para escuchar es importante. Al final todos hemos tenido, y yo me señalo el primero, el ego del entrenador joven, ambicioso, que viene y alguien te dice algo y te crees que sabes más que todo el mundo, y luego, conforme van pasando los años, y no sé si se puede decir esta palabra, bueno, te vas llevando golpes, te vas dando cuenta que lo que te había dicho alguien hace 4 o 5 años no le faltaba razón. Y es eso, la humildad, la capacidad de escuchar, el hambre por aprender, el hambre por mejorar. Y está bien, y el hambre por crecer dentro del club bien entendido. O sea, tu hambre por crecer dentro del club, que claro, eso va en el director deportivo. O sea, si yo te vengo a buscar a ti, Nacho, como entrenador, te toca decir, oye, tú vas a crecer en el club, vas a entrar ahora en el Alevín A, yo te hago la pregunta y tú dices, mira, yo soy ambicioso, quiero crecer y quiero acabar entrenando el día de mañana al juvenil A del club. Sí. O al primer equipo. Genial. Pues tu objetivo es ese. Pues para que tú llegues a ese objetivo, mi objetivo como director deportivo es que me mejoren los jugadores a nivel micro. Y cuanto más vea que los jugadores están mejorando a nivel micro, más te voy a ir dando equipos de más nivel o de superior categoría. Porque si yo te valoro por los resultados, tú te vas a preocupar de ganar, no de mejorarme a los jugadores, que es el objetivo del fútbol base de cualquier club. O sea, el objetivo base de cualquier club debe ser de los clubes, estamos hablando de clubes como Meria, o que tienen equipos en fútbol semiprofesional o prácticamente profesional. Ese debe ser tu objetivo. Pero si yo te voy a valorar por los resultados, tú vas a poner el foco en ganar. Fíjate que yo me he enfrentado, al final yo he ido también entrenando en todas las etapas y yo me he ido encontrando entrenadores que han ganado una liga con su equipo cadete, vamos a poner el caso, y al año siguiente un club que se entiende que hace bien las cosas le larga. ¿Por qué? Dice, oye, que yo he ganado la liga, escucha, sí, pero es que te quedan para el año que viene 7 jugadores, los demás han desapuntado todo del fútbol, porque solo juegas con 11, 2 os ha llevado el equipo de al lado y el otro ya no porque se va a vivir a otro sitio, te quedan 7, los demás no se quieren apuntar. Eso no es el objetivo ni del club, y los jugadores que no juegan no han mejorado. Entonces me parece fundamental comunicación y tener claro el objetivo de como club, tu objetivo como entrenador y qué te va a llevar a alcanzar tu objetivo dentro del club. Y ambición de no pisarse, entiendo que es lo que comentabas tú, no pisar a los demás entrenadores, no pisar el trabajo del director deportivo, todo eso, ¿no? Bueno, pues dime, no sé si querías comentar algo sobre esto, ya antes de No, que pasar. estaba totalmente de acuerdo contigo en la reflexión que habías hecho. O sea,
El no querer pisar, el no querer pasar por encima de nadie, porque un mensaje, cuando entras en entidades porque a lo mejor fuera de Extremadura no se valora tanto, pero aquí el Extremadura es una institución y aquí el Mérida es una institución. Y cuando tú entras, tú tienes que saber que el club es mucho más grande que tú y que nadie está por encima del club. Ni jugadores históricos, ni propietarios, ni absolutamente nadie. Porque todos pasamos, pero el club siempre va a estar. Su afición va a estar y la gente va a estar. Y si tú entras con esa humildad y entras con eso de manera intrínseca, que el club es mucho más importante que tú, tus objetivos y demás, al final eso te va a repercutir positivamente en ti. Qué bueno, estoy totalmente de acuerdo. Es un mensaje que muchas veces los jugadores y los propios clubes lo ponen un poco en duda. Ahora lo hablaremos un poco del tema de confección de plantilla a nivel económico, comparación con el entrenador, pero que se pone muchas veces en duda porque, joder, le estás dando demasiada importancia a un jugador o sea, la carrera de un jugador como mucho que puede ser de los 20 a los 35, 15 años, 20 años a lo mejor, pero no va a estar ni toda su carrera en el club, ni siempre va a rendir bien, ni siempre le van a querer. El jugador se irá, el entrenador se irá. Mira, el caso del Atlético en el Cholo, que parece también que se va a acabar el mundo. Yo soy muy cholista, pero parece que se va a acabar el mundo el día que se marche el Cholo, y el Atleti tiene 100 y pico años de historia. Que ha sido muy importante para la historia, que ha habido jugadores como Torres también muy importantes para la historia, pero al final el club pesa más. Entonces, la verdad que muy de acuerdo con lo que has comentado. También quería que nos aclarase, sobre todo a la gente que no está un poco relacionada con el mundo de la dirección deportiva, a nivel de funciones, ¿qué diferencias hay entre el secretario técnico y el director deportivo? Porque muchas veces pensamos que el director deportivo solo lo que hace fichar y ya está. A ver, evidentemente en cada equipo de trabajo pues las tareas se reparten de una manera diferente, pero para mí la fundamental es que el secretario técnico opina y el director deportivo decide. Viene a ser un poco un resumen a muy grosso modo, ¿no? El secretario técnico lo que hace, pues, digamos que la función más básica es controlar todo el nivel de jugadores que pueden ser potencialmente interesantes para el club, hacer unos informes, presentárselos al director deportivo, digamos, para hacerlo sencillo de entender, pues proponer 6-7 jugadores por posición al director deportivo para reducirle el trabajo y a partir de ahí incluso hacerle una clasificación, pues yo firmaría primero a este, segundo a este y luego cuando el director deportivo ya se pone a negociar y sabe cuáles son las condiciones económicas que pide cada jugador, pues ya ahí debe establecer la prioridad de qué jugador entra primero y cuál segundo. O a por qué jugador se va primero y a por cuál se va segundo. Pero definitivamente es eso. El secretario técnico dar al director deportivo la mayor información posible y con la mejor calidad posible y que él acabe decidiendo cuál acaba viniendo y cuál no. En tu opinión, el director deportivo, bueno, y yo por lo que tengo también, mi visión un poco del director deportivo es que a veces, como te decía, nos pensamos mucho que simplemente el director deportivo es lo que hace el proceso de scouting y de negociación y todo eso, de fichajes, digamos, del primer equipo, renovaciones y tal. Pero claro, el director deportivo yo siento que tiene más funciones de estar pendiente aunque a lo mejor no sea su principal rama, ¿no? Pero estar pendiente de la cantera, estar pendiente un poco de coordinar todos los departamentos de a lo mejor de pues, metodología, cantera, incluso marketing, redes sociales, un poco de ser el hombre orquesta. Es que para eso ya se ha creado el nuevo cargo que es el de director de fútbol en un club. Y que en teoría es un cargo muy a largo plazo y que no depende tanto de los resultados. El director deportivo, en mi opinión, debe estar muy cerca del primer equipo, ver entrenamientos, ser no uno más del cuerpo técnico, pero sí intentar ir en la misma línea del cuerpo técnico. Está muy bien cuando el entrenador tiene ese feeling y esa confianza o sea, el entrenador y director deportivo tienen ese feeling y esa buena relación, porque a lo mejor el entrenador no es capaz de estar sacándole algo a un jugador. Y a lo mejor le dice, oye, habla con súbetelo al despacho, dile esto, coméntale esto, a ver qué le pasa porque conmigo no se comunica, porque por el motivo X, porque está cabreado conmigo, porque no le pongo, o por lo que sea, y a ver si tú eres capaz de... Y luego el día a día, o sea, un director deportivo, hay una lesión, el delegado hace todos los trámites, pero el director deportivo
Oye, ¿dónde va? Coordinar médico, fisio. El día a día es intenso. complejo, es complejo. Y no, yo creo que sí debe tener controlado al filial o al juvenil A, pero no tanto el fútbol base, metodología y demás. Yo creo que eso es, digamos, esa nueva posición que en la Real Sociedad la hay, en el Barça la hay, y cada vez la hay en más clubes, debe ser más un director de fútbol que aúne todos esos cargos y el director deportivo esté muy centrado en el rendimiento más inmediato del club. Mira, Del primer equipo, mejor dicho. Qué interesante que digas esto, porque ahí también, lo que os he dicho al principio, cada equipo trabaja de una manera, con unos roles y con unas funciones predeterminadas, ¿no? Hay equipos que a lo mejor no tienen ni secretario técnico, entonces, pero bueno, me gusta conocer tu visión, porque incluso yo, fíjate, ahí tenía, no, la posición de director del fútbol no la tengo tan familiar, y eso, que la semana que viene, no voy a hacer spoiler del nombre, pero viene una directora general de un equipo de segunda ref, ya con eso he concretado mucho. Entonces, bueno, ya conoceremos un poco más ese cargo. Vamos, si te parece, a confección de la plantilla. El otro día escuchaba yo un extracto del documental este de Six Dreams, ¿vale? De Pablo Machín con el director deportivo del Girona. Con Carcelén, sí. Sí. Entonces, ahí Pablo me hacía mucha gracia porque decía, oye, está hablando de renovación, porque Pablo ya le quería algún equipo importante y demás. Y él decía, oye, yo quiero ser uno de los pesos pesados de la plantilla, ¿no? Y dice, ya, pero es que un delantero mete goles. Y dice, ya, pero es que yo no puedo meterlos. Entonces, para ti, la pregunta que me gustaría que nos respondieses es, para ti, si el entrenador fuera un jugador, a nivel económico, ¿hasta qué punto le podrías poner, tanto por arriba como por abajo o por en medio? O no sé cómo gestionarías eso. Pues es complejo, ¿eh? Es una muy buena pregunta. Mira, en ese caso, yo entiendo aquí que Cárcel, que lo que le está transmitiendo a Machín es que a Stuani le puede pagar X porque en un momento dado pueden cobrar un traspaso X más 5 y recuperar no solo lo que le pagan, sino lo invertido y ganarle dinero. Nadie prácticamente va a venir a pagar por Machín una cláusula de rescisión o 20 millones de euros. Es un poco, porque claro, el contexto del Girona es, nosotros podemos progresar si compramos a 10 y vendemos a 20. Y si compramos a 15 y vendemos a 50, como es el caso de mi paisano Pedro Porro, ¿vale? Entonces, un futbolista que lo traigo en cantera y lo acabo vendiendo al City por 20 millones de euros, pues obviamente le puedo pagar más porque aumento su cláusula de rescisión y si lo hace bien, pues puedo sacar más dinero en un futuro. Yendo a ese contexto concreto. Y respecto a lo otro, pues en primera ref, donde los jugadores prácticamente casi todos o un 70% tienen un año, o en segunda ref, que si en primera ref es un 70, en segunda puede ser un 80. Yo ahí creo que a lo mejor el entrenador sí lo tienes que valorar más, pero es como todo. Hay una frase muy importante en el mundo empresarial que me gusta mucho, que dice, contratar a los mejores es caro y te estás más cerca de garantizar resultados, pero contratar a alguien que puede llegar a ser el mejor o que tiene la ambición de ser el mejor es mucho más barato y sigue estando cerca de poder darte un buen rendimiento. Bueno. Entonces va un poco por ahí. Si tú tienes un entrenador que es una apuesta, te va a salir barato y evidentemente no puede ser el mejor pagado que todos los jugadores de la plantilla, pero claro, si tienes un entrenador consolidado, donde tú has puesto el proyecto en manos de él y donde realmente el jugador percibe, mira, tú que me has dicho antes del Atleti, Cholo Simeone. Te iba a poner el ejemplo. Cualquier jugador que venga nuevo dice, o hago lo que me dice este tío, o sé que en 3 meses estoy en mi casa porque este señor tiene mucha fuerza en el club. Claro. Y eso para mí es un gran problema que tienen algunos compañeros de dirección deportiva. Como tú no le transmitas al jugador que el entrenador tiene fuerza, enseguida que no juegue, que le hable mal 2 o 3 veces, que el entrenador tenga algo que el jugador note que le esté perjudicando, la cuerda se va a romper. Sí. La cuerda se va a romper. Entonces, si tú quieres un proyecto donde tienes claro, y es que en esto voy a insistir mucho, ¿cuál es tu proyecto? Sobre cuál es tu apuesta, qué es lo que quiero. Ahí el entrenador tiene que estar bien valorado, tiene que estar bien pagado y que todo el mundo cuando ponga un pie dentro del campo o un pie dentro del vestuario diga,
hay que pasar por el aro de este, porque el aro de este es el del director deportivo, es el del presidente y es el de la afición. Y yo vengo aquí no a pasar por este aro, sino a adaptarme a esto. No vengo aquí a pedir, a lloriquear y tal. En cuanto tengas un jugador, que ese jugador sienta que te está haciendo un favor por venir a tu proyecto, tienes un problema. Sí. Y un problema que por muchos momentos y en momentos muy puntuales te va a restar mucho más de lo que te va a sumar. Eso de los egos es una cosa que ya también quiero que lo desarrolles un poquito más. Es manejar egos, yo creo que es la clave para conseguir hilar fino, tener una plantilla bien compensada, bien equilibrada y alineada con el club, entrenador y tal, porque aquí en el fútbol hay muchas cosas, pero lo que más hay yo creo que son egos. De entrenador, de director deportivo, de prensa, de afición, de todo. Y aquí es una batalla de egos que lo mejor es intentar que todos estén en la misma dirección y así poder sacar el mejor partido. Entonces, precisamente con esto, tú eres, entiendo que siempre, esta pregunta no me gusta hacerla tan así de sí o no, porque todo depende y todos son contextos, pero por lo general, ¿te gustaría una plantilla confeccionada por ti que hubiese roles definidos, es decir, tú eres el lateral derecho titular y traer a otro que sea suplente, o que traigo dos laterales derechos de un nivel muy similar para que compitan por el puesto? Como diría Jarabe de Palo, depende. Depende, obviamente. Normalmente para un equipo que busca un ascenso y tiene un objetivo muy claro y muy ambicioso, yo soy más de tener 14, 15, incluso mira 16 jugadores de un nivel consolidado en la categoría, con experiencia, con el rol que más o menos imaginamos todos, y luego tener 5 o 6 jugadores que sean apuestas, que tengan muy buena pinta y que sepan con el rol que vienen. Oye, claro, eres sub-23, por poner el ejemplo, eres sub-23 y vienes a un proyecto que es para ascender. Si te lo mereces, obviamente te vamos a poner. Pero de partida lo normal es que tengas que trabajar mucho más porque tienes en tu posición una persona o tienes un jugador que lo normal es que si mantiene el mismo rendimiento por el que hemos firmado de los 2-3 últimas temporadas, te va a costar. Para mí, primero hay que repartir el presupuesto y luego los egos. Eso es, buena frase. Me la apunto. Exacto. Si tú dentro de tu presupuesto dices, mira, 70% para hacer un 11 muy potente y el otro 30% los otros 11. 70% para tener 16 potentes y el otro 30% para apuestas sub-23. Hay muchísimas maneras de repartir el presupuesto en la confección de la plantilla. Pero a partir de ahí, donde vas a poner el dinero, donde vas a poner el foco, o, oye, hago una media, ¿qué tengo? Vamos a poner 200.000 euros. La media es de 10.000 euros por jugador o... Sí. 10.000 euros por jugador. Voy a tener 2 jugadores del mismo nivel por posición y que se maten. Genial. Pero lo que he dicho antes, tienes que apostar por algo. Apuesta por algo y luego ejecuta. Lo que no soy partidario es a ver qué va surgiendo, a ver qué me van ofreciendo, a ver qué me va entrando. No suele salir bien. Para eso es clave, yo siempre lo pienso desde hace ya mucho tiempo y lo has comentado tú antes, que el proyecto de la Secretaría Técnica y la Dirección Deportiva sea a largo plazo, medio plazo, vamos a decir, de por lo menos 2 años, porque al final lo ideal... Eso en fútbol es largo plazo, 2 años, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. El fútbol hoy en día, 2 años es, vamos, un regalo. Es una eternidad. Claro, entiendo que llegas a un equipo en temporada, el mes de agosto, la plantilla ya está hecha, o a lo mejor tú puedes meter un poquito de mano, empieza la temporada y lo ideal es que el director deportivo se mantenga para la siguiente, para poder ya, ¿sobre qué mes más o menos te gusta a ti tener la plantilla cerrada o casi cerrada a falta de uno o dos futbolistas? ¿Cuál es lo ideal? Yo como he sido entrenador, me gusta que el primer día de pretemporada mínimo esté en 18, de los 22 o de los 20. Y luego dejar un par de fichas para jugadores que pues siempre se quedan sin equipo porque no todos caben en todos sitios. Claro. Pero yo voy un poquito más allá. Si yo cuando llamo a un jugador o hablo con su representante,
tengo la sensación de que vamos a tener que rogarle que venga al club y que realmente no lo ve claro, no lo traigo ni aunque se quede sin equipo durante la pretemporada. Porque para mí es muy importante que todo el mundo tenga la sensación de que tenemos la suerte de estar en este club y este club nos está dando de comer haciendo lo que más nos gusta. Y yo tengo que devolver ese favor, entre comillas, o esa cosa que me está proporcionando. Porque en las categorías en las que yo he estado de secretario técnico, director deportivo, entrenador, director deportivo, nadie se compra, y lo digo mi nombre, nadie se compra la camiseta de Luismi Patiño. Claro, sí, es verdad. Nadie se compra... Bueno, en el Mérida Sí. sí hay más gente que se compra camiseta de un determinado jugador, pero nunca se venden las suficientes como para cubrir tu salario. Claro, No hay 800 abonados más porque te firmemos a ti. claro. Quitando Entonces, casos como Lucas Pérez, que creo que será claro, atípico, bueno, pero pero bueno. eso es profesional. El Sí. Deportivo de La Coruña no es ni amago de semiprofesional, es profesional total. O sea, de hecho, el Depor para mí lo normal es que en primera división estuviera pegándose por entrar en UEFA. O sea, yo he vivido el Gran Depor. Sí. Pero los demás, digamos, los equipos más normales de primera federación y de segunda federación, lo normal es que todo el mundo demos las gracias por estar en clubes como el Mérida, el Extremadura, el Badajoz, yo hablo de los que conozco, el Cacereño en segunda ref, el Don Benito, el Coria, o sea, Sí. esta gente que está aquí, normalmente esos clubes suelen tener personas que son más altruistas que cualquier otra cosa. O sea, esta gente que está aquí está trabajando para que yo pueda comer haciendo lo que más me gusta. Mínimo honrado. Tú, Luismi, entre un jugador, claro, es que, bueno, a ver, esto es como, ya volvemos a lo mismo, depende, pero entre un jugador, Me eh, mojo, venga. venga, intenta mojarte, un jugador que sea un 8 en rendimiento o un 9, vamos a poner para que haya más diferencia, y luego lo que tú comentas, sea un ego, venga como no crear el proyecto, diga, bueno, yo estoy aquí de paso ya otro año tal, entre un 9 que sea así y uno que te dé un 7 y sea comprometido, aporte y tal y cual, ¿cuál es tu decisión? Me voy a mojar a medias. Para mí una posición en la que el ego es muy importante y en la que yo he jugado, que es el delantero. ¿Por qué? Porque el ego del delantero le lleva a que el fallo no le afecte. Cuando una persona tiene un buen ego, vamos a hablar de un ego, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Sí. Yo he ido a ver partidos al Bernabéu donde Cristiano Ronaldo, los primeros 6 disparos se han ido, o sea, 2-3 metros mínimo fuera del palo o del larguero. Y en la siguiente, tú veías que iba con la misma ambición y con la misma confianza de que el siguiente disparo le iba a entrar. O Vinicius pierde los 7, 8, 9, 10 primeros duelos y la siguiente sigue encarando. Sí. O sea, Vinicius creo que hace el otro día gana 3 duelos seguidos después de 17 pérdidas. O sea, tú a nivel mental y a nivel de ego tienes que tener una fuerza para seguir insistiendo y decir, me va a acabar saliendo, muy importante. Claro, eso si lo traducimos a los centrales, en salida de balón he intentado 4 pases interiores, me ha interceptado los 4 y nos ha costado transiciones, pues obviamente ahí no. Entonces, en la posición de delantero o en la posición de portero, que también es una posición para mí muy psicológica, creo que tener jugadores de nivel 9 porque son determinantes, incluso los centrales, que también sus errores suelen costar caros. Porteros, centrales y delanteros, un ego fuerte y gente con un carácter de nivel 9 y el resto del equipo tener un 6 y currantes y gente que vaya a la guerra, ya le des un palo de madera o le des un bazooka. Vale, mira, esa es una de las preguntas que también te quería hacer, ¿qué posiciones consideras determinantes? Ya entiendo que me la has respondido porque estoy de acuerdo contigo, al final los centrales, también te digo, es más fácil ser delantero que central. Totalmente. Porque el delantero, como tú dices, Cristiano falla 3 y dice, bueno, alguna meteré la siguiente. Central falla una, es un gol en contra y puedes perder el partido. Entonces, ahí también los centrales tienen que ser No voy a gente. dar los nombres, pero te voy a Sí. contar una anécdota. Me mandan a seguir 2 delanteros durante un mes en Andalucía. No voy a dar los nombres. Luego me los dices a mí en privado, que es lo bueno de tener el podcast, que bueno, yo me entero. No, ya están casi en fútbol profesional. De hecho, uno, ya te digo que ha ido convocado en fútbol profesional. Estuve durante un mes y durante ese mes uno de los dos hizo, creo que fueron 5 goles en 4 partidos. Estamos hablando de que creo que eran infantiles, sí, eran infantiles o cadetes, infantiles.
y el otro hizo 0 goles. Y cuando llego y termina el mes y paso ya todo el tema de gastos, de desplazamiento y tal, y paso los informes, digo, recomiendo a X. Y claro, yo una de las cosas que paso en el informe son los números. Dice, pero ¿cómo no recomiendas a X si ha hecho 0 goles y el otro ha hecho 5? Digo, porque X simplemente no está acertado. Pero sus ejecuciones técnicas, su nivel de existencia y su capacidad mental para que no le afecte el error en la siguiente acción ha demostrado mucho más alto que este jugador que hizo 5. Porque ese jugador que hizo 5 goles, un partido le vi que estaba desacertado. Y estuvo 60 o 70 minutos, porque falló 2 muy claras en el 15 y en el 20, quiero recordar, que lo dejaron cao. Ya dejó de ir al primer palo, dejó de intentar disparos dentro del área al primer contacto, todo ya se notaba la falta de confianza y todas las quería controlar y se le acababan echando encima a los centrales. Y dije, este delantero es un delantero que en estas categorías está haciendo goles, pero cuando llega a un determinado nivel, creo, porque hay que ser prudente, y me he equivocado muchas veces, creo que no va a tener esa capacidad goleadora, y este jugador sí. Y efectivamente, ese jugador, he de decir que hace muy poco lo he visto en el banquillo del primer equipo, de un equipo de primera división. Qué bueno, eso es muy gratificante. Yo que ahora estoy en el tema del mundo del scouting, es muy gratificante cuando ves a alguien eso, de apuestas por una persona, que muchas veces nos dejamos llevar por los resultados, pero eso, todos los primas del fútbol se dejan llevar por los resultados, porque al final manda. Lo hablamos la semana pasada con Abel, que era el analista del Ibiza, que este año están pasando por una situación complicada, y lo hablaba igual, que él ha tenido entrenadores que han hecho muy buenos procesos, pero que no han tenido resultados, y por desgracia los resultados mandan. Con los jugadores lo mismo. Muchas veces hay que sacar el foco de los números y de incluso el Big Data, que también te preguntaré más adelante por los datos en el fútbol, sacar el ojo de ahí, sacar el foco y decir, ok, ha conseguido esto, pero ¿por qué lo ha conseguido? Es decir, ¿cuál es el contexto, como hablábamos antes, de conseguir las cosas? Mira, yo pongo el ejemplo. Nosotros tenemos en el filial hace 3 temporadas a Carlos Cinta, lo firmo para el filial. Hace un año normal, toda la segunda vuelta acaba estando con el primer equipo, pero no termina de romper y era su último año sub-23. Claro, como viene del filial, ha jugado 4 ratitos, 10 minutos aquí, 5 minutos allí con el primer equipo, lo ofrezco, creo que son a 5 equipos de tercera división. Y les digo, oye, firmarlo, porque mucha gente de Extremadura, tengo mucha relación con presidentes, entrenadores, amigos y demás, me llaman, oye Luis, necesito 9, oye, firma este. No, tío, ¿cómo voy a firmar a ese si ha metido solamente 8 goles en preferente y tal? Hazme caso, fírmalo. Nada. En segunda ref también dije, oye, este chico tiene buen nivel. Al director deportivo nuestro le digo, oye, aunque sea senior y nos vaya a ocupar una ficha senior, vamos a firmarlo, que este jugador está en clara progresión ascendente y que tiene las características necesarias para hacer goles en categorías altas. Pues simplemente un club que es el Don Álvaro, que es un pueblo muy pequeñito donde él ya había jugado, pues asciende a tercera división, le firma y acaba haciendo, no sé si son ahora 16, 18 goles. Y hay otro jugador que acaba haciendo 16, 18 goles. Claro, los 16 o 18 goles de un jugador, había una balanza ahí, de un jugador que acaba, que está en un equipo campeón, no tienen el mismo valor que los 18, 16, creo que fueron 16 al final, de un jugador que su equipo se ha jugado el descenso hasta la última jornada. Y que en la última jornada, jugándose el descenso directo contra el rival, fuera de casa, donde el rival creo que le valía ganar y empatar y a su equipo solo le valía ganar, hace 2 goles. Ganan 1-3 y hace 2 goles. Y tú vas a ese partido y dices, el contexto romano, porque el contexto romano es un estadio exigente que te aprieta, no le va a ir grande. Y este año está haciendo 7 goles en primera federación. Fíjate. Entonces, es que está en el Mérida. Entonces, ok, ahí los datos son importantes, que luego, ya cuando me lo pregunte, entramos un poco más en detalle. Pero los datos del contexto son determinantes. Fíjate, hablando de esto también, Monchi tiene una frase muy famosa que dice que no hay malos jugadores, sino, o sea, como no sé si se llama malos rendimientos, pero sino que hay malos contextos para el jugador.
Entonces los jugadores, un jugador que te juega, vamos a poner ejemplos más altos, ¿no? Un jugador que te juega, te hace 20 goles en la Ligue 1 en Francia, tiene calidad para hacértelos en España, a lo mejor no 20, pero 15. Otra cosa es que tú le des el contexto, que esto también lo hablaremos ahora, el contexto para que él desarrolle todo lo que tiene. Yo cuando voy a ver jugadores y veo un jugador que en segunda ref hace un hack trick, yo digo, joder, este tío tiene nivel para, o sea, calidad y capacidad para jugar en primera ref y hacerlo bien. Pero luego tienes que ver también cuál es el contexto y también una cosa para mí muy importante, no sé si coincidirás conmigo, es la cantidad de veces que es capaz de replicar ese hack trick, porque si es como una estrella fugaz, una cada 20 años, vale, sí, eres muy bueno, pero no eres un jugador de todos los días. Yo, por ejemplo, digamos, hablando de los delanteros, yo lo que más me fijo o en lo que creo que marca un poco la diferencia entre un jugador que mete goles en categoría más baja y hacerte preguntas en una competición de menos nivel, si va a ser capaz de hacer ese mismo número de goles en tu nivel, es cómo hace esos goles. También, claro. Por ejemplo, volvemos al ejemplo, Carlos Cinta. Carlos Cinta es capaz de hacer goles a un contacto. En cualquier categoría, los delanteros, y cuanto más altas, más goles a un contacto tienes que hacer. Porque los defensas dentro del área te quitan más rápido el tiempo, son mucho más intuitivos y te pueden interceptar el centro, el último pase, etcétera, etcétera, y demás. Jugadores que necesitan mucho tiempo, si me entienda, mucho tiempo para hacer un gol, que es lo que yo analizo. ¿Cuánto tiempo ha necesitado en cada acción para hacer gol? Ha necesitado un control, girar el cuerpo, colocar el pie de apoyo de una manera determinada y luego hacer el golpeo. Oye, cuanto más nivel tiene la liga, menos tiempo tienes para terminar la jugada. Y luego estamos en el contexto. Si es un delantero muy, muy concreto, que no es híbrido, sino que es un rematador de área. Especialista. Si tú vienes a un contexto como el del Mérida, no vas a tener muchas situaciones de remate de área, porque vamos a jugar en un bloque medio bajo, porque vamos a estar replegados y porque la mayoría de nuestros ataques van a ser en transiciones rápidas. Entonces tú tienes que llegar antes que los centrales, porque vais a llegar todos corriendo. No van a estar, van a llegar. Sí. Sin embargo, si vamos a ser un equipo muy dominador, donde normalmente vamos a generar muchas ocasiones de gol por el contexto de nuestro equipo respecto a los rivales, donde va a haber muchas situaciones de área, pues vamos a buscar un jugador que sea rematador, sea un rematador, un finalizador. A lo mejor no me preocupa tanto que no sea bueno presionando, que no ataque bien los espacios, que no amenace bien espaldas de centrales, etcétera. Entonces, primero, ¿cuánto tiempo necesita para sacar un disparo que iba entre los tres palos, que iba a gol, porque luego la puede parar el portero? ¿Cuánto tiempo y en qué contexto hace esos goles? Claro. Yo, fíjate, y ya no solo el contexto, porque el contexto es muy amplio, no es ya la forma de jugar del equipo, es incluso si juegas con dos puntas, ¿qué punta te acompaña? Totalmente. Es las dimensiones del campo, es incluso la ciudad en la que juega. Fíjate, Yago Aspas, jugador de top mundial y va a equipos de Sevilla, de Liverpool y no rinde, llega al Celta y es de los mejores delanteros del mundo. Entonces, es muy importante. Y te quiero preguntar si aparte de lo que tú ves en el campo cuando vas a un jugador, si aparte de lo que tú ves en el campo, luego haces algún tipo de investigación y alguna serie de parámetros, profesionalidad, adaptabilidad, manejo de la presión, ¿cómo se hace? ¿Cómo averiguas esas cosas? Que no se ven en un campo. Por ejemplo, para el Mérida, evidentemente a un jugador que nos daba buenos datos, ahora saltándome un poco a lo que vas a preguntar más adelante, claro, si su campo habitual es campo de césped artificial pequeño y el romano es un campo de césped natural grande con medidas de primer nivel, veíamos a esos jugadores en los partidos donde jugaban campos similares al nuestro. Pongo el ejemplo de Busi. Busi estaba el año pasado en Navalcarnero, daba buenos datos, un jugador con una serie de características que nos encajaba bien, jugador con buena zancada, potente, etcétera, etcétera. Pero claro, nosotros los partidos que vimos de Busi fue pues contra el Compostela, contra Pontevedra, en los contextos parecidos a nuestro estadio. A ver si ese jugador puede hacer esos números, puede dar ese rendimiento, porque para mí el scouting más difícil es el de segunda ref, porque los campos son
muy diferentes. Sí. En primera federación ya prácticamente todos los campos, césped natural, grande, etcétera. Ok. Luego los estadios son unos más cerca de primera división y otros más cerca de segunda federación. Pero analizar al jugador en ese aspecto, en ese rendimiento, es una de las cosas. Y luego analizarlo con resultados adversos, con el equipo cuando se queda con 10, cómo anima a los compañeros, cómo ha reaccionado en el momento de la expulsión, si ha sido muy agresivo en la presión al árbitro, si no, qué actitud tiene después, si está con los hombros caídos, da el partido por perdido, sin embargo, pues está animando a los compañeros y tú ves que tiene una actitud de vamos a competir, vamos. Eso, digamos, es a nivel visual. Y evidentemente otra cosa que ya hace todo el mundo, que ya hace todo el mundo, Sí. Te metes el currículum, ves los clubes captados y a tomar referencias. Pero, ¿cuál es el riesgo? De que esas dos personas tengan un vínculo grande y te digan algo que no es. O al revés. O sea, sí, vínculo grande se entienda como vínculo bueno o positivo o negativo. Yo voy a decir un truco. Lo que pasa es que, claro, no funciona siempre. El truco es preguntar en un club donde no haya jugado. O sea, donde no haya terminado. Te metes, como hoy en día por, bueno, las aplicaciones B-Soccer, todas, ves cuántos partidos ha jugado cada año, ves qué club es en el que menos ha jugado, y ahí, si conoces jugadores, entrenadores o gente que estuviera en ese año, pues ahí están las preguntas correctas. Me lo apunto. Normalmente suelen estar las respuestas correctas. Mira, para mí, estás hablando antes de las cosas en las que tú te fijas cuando tienes que ver un jugador que, digamos, son extra futbolísticas. Yo me fijo mucho en dos detalles, que son, uno, cómo celebra los goles. Si es delantero también, cómo celebra los que no son suyos, es decir, la reacción a los goles, tanto a favor como en contra. Y los cambios. Cuando le cambian, ¿cuál es su actitud? Si siempre se enfada, si va rápido al cambio, si su equipo... ¿Pero eso lo consideras positivo o negativo? Ahora te pongo yo a ti. Uf, o sea... Cuando se enfada, Rafinha del Ah, Barça. Vamos a hablar de Rafinha del Barça. sí. Que se mosquea bastante cuando le cambian. ¿Lo A valoras ver, como positivo o negativo? a mí hay una cosa que me parece muy importante y es no faltar el respeto a ninguna de las personas, o sea, ni el público, ni rival, ni propio entrenador, lógicamente. Y al compañero. Me fijo mucho en cómo reacciona con el compañero, porque el entrenador ya hablará con él y ya le dirá lo que sea. Pero si tú te vas del campo y no chocas la mano al compañero, o te pasas por al lado y no le miras, o lo que sea, eso Pero es muy negativo. hoy en día sales por el otro lado. Como te pilles cerca de la banda, ya cada vez hay menos cambios por el centro del campo. Hoy en día es complicado. Luego también me gusta fijarme en el rendimiento que ha tenido. Si el rendimiento es bueno, yo entiendo ese enfado y me parece hasta algo bueno como ambición. Si el rendimiento ha sido malo, también puede ser buena ambición, pero lo entiendo como que tiene poca autocrítica. Es complejo, ¿eh? A mí es un tema que siempre me ha generado muchísimas dudas. Es decir, porque claro, cuando he sido entrenador, pues has tenido jugadores que dices tú, lo cambio y le da igual, no se enfada nunca. Es verdad. ¿Qué será? Es verdad. De hecho, es que al principio hacía muchos experimentos y además tenía un cuerpo técnico que me acompañaba mucho en eso. Teníamos un jugador que no se enfadaba nunca, súper buena persona. Y siempre decíamos, algún día tenemos que cambiarlo en un contexto, no sé si, bueno, voy a decir palabras. Sí, jodido, en un contexto jodido, antes del descanso, una historia así. Sí. Pasa que, bueno, siempre tenía una buena actitud y su rendimiento era 5, entonces. Pero un día nos quedamos con 10. La típica, balón largo, sale el portero, regatean, pam, penalti y roja. Y estábamos ahí hablando del cambio y mi segundo entrenador, tenía por entonces un segundo entrenador que tenía mucha memoria para todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de gestiones, me dice, es el momento de cambiarlo. Que sea el sacrificado, pero no sé si era eso, un minuto 15, 20, una cosa así. Y lo cambiamos. Y pues estábamos entre dudas entre uno y otro y él se acordó de eso y dijo, pues este, a ver. Y se cabreó. Y ahí aprovechamos, digo, tío, te cambiamos, siempre eres el primer cambio del equipo, nunca te enfadas. Digo, ¿qué pasó el otro día? Dice, hombre, yo valoro ser titular siempre, pero que en caso de duda, porque un compañero tal, que yo sea el primer cambio y no jugar mis 60 minutos de toda la semana, me molesta. Y cuando dijo, no jugar mis 60 minutos de toda la semana, ahí es donde encontré el clip. Es decir, este tío viene aquí, juega su horita y está tranquilo. Claro. Y digo, no. O sea, yo creo que tú tengas la ambición de jugar 70, 80, 90.
O sea, que quieras más, dice, no, porque cuando juego 80 o 90, pues el lunes tengo que ir a trabajar y voy con molestias, pero si juego 60, yo como que ya me voy contento y el día siguiente no suelo tener molestias y tal. Yo digo, joder, tío. Sí, Entonces, y luego los hay que se rebotan. Sí, los hay que se rebotan y es que eso va muy en la persona y muy en... Y yo a día de hoy, sinceramente, no sé si es positivo o negativo. O sea, no, yo veo a Rafinha y digo, lo cogería por el cuello ahora mismo. Quizá luego tendrías que hablar con él y con el entrenador y saber el por qué se ha enfadado. Porque si a mí me dice un motivo de fútbol, mira, mister, es que resulta que fulanito ha fallado 3 pases o 17 pases, yo he acertado 20, no he visto que el equipo le faltara profundidad, no sé por qué. Se te da una respuesta de fútbol, oye, yo lo valoraría como que además el tío es inteligente y interpreta bien el juego. Es muy curioso. Ya, pero tú como scouting, ¿cómo haces esa pregunta? No, si eres no, entrenador o eres el director deportivo del club, ok. Pero estás haciendo scout de un jugador fuera de tu club. Eso es muy complicado, claro. No, eso es lo ideal, pero no sé, pero claro, no se puede Mira, hacer. me has dado una idea para mis famosas encuestas de Twitter. Pues sí, además que yo lo sigo mucho y a veces participo también y me parece muy curiosas. Otra idea de la confección de la plantilla, ya luego después saltamos a más temas. ¿Prefieres, claro, eso también entiendo que va en función del entrenador, y esta es también te la enlazo con la siguiente, que es qué peso tiene el entrenador en la confección de la plantilla o debería tener o te gustaría que tuviese? Y luego, ¿perfiles similares o perfiles diferentes en la misma posición? Es decir, lateral. En la primera pregunta, voy muy en la línea de Monchi, de eso, de dame perfiles, pero no me des nombres. Yo te pongo el nombre. Y en lo otro, si tienes 4 extremos, mínimo uno debe ser perfil diferente. Si 3 son a pierna cambiada, jugadores de ir dentro y tal, mínimo tienes que tener uno a pierna abierta porque en un partido, o sea, hay muchos partidos, incluso dentro de un mismo partido hay muchos partidos. Entonces, si tienes 4 centrales, pues si 3 son porque no vas a sacar nunca balón jugado, vas a hacer juego directo, vas a defender cerca de tu área y todos son de juego aéreo potente, jugador de bueno en disputas, bueno en duelos, bueno en defensa del área, etcétera, etcétera. Tendrás que tener uno bueno en salida de balón, porque habrá partidos en los que se te quede el otro equipo con 10 y vas a necesitar, y se te junten muy cerca del área y vas a necesitar un central pues que te conduzca bien, que sea capaz de filtrar dentro, que sea capaz de dividir espacios, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que tener, si tú tienes un contexto muy claro y es una posición de 4 jugadores, como pueden ser los centrales, 3 y 1. Igual que los extremos, 4 y si son 4, pues 2 y 1, y si son delanteros, 2 y 1. Con respecto a lo del entrenador, volviendo, tú, un jugador que te lo pide expresamente el entrenador, ¿lo ves antes? ¿No lo ves antes? ¿Lo firmas confiando en él? ¿Pones un número de, vale, me puedes traer 2, pero más no me puedes traer? ¿Cómo gestionas eso? Si el jugador entra en los parámetros económicos, numéricos, de estadísticas, de todo, o sea, encaja y es un jugador que nosotros tenemos buenos informes de él y está cerca de los mismos jugadores en su posición que hemos visto y nos da igual traer a Juanca a Pepe, pues si a Pepe ya ha trabajado con el entrenador, lo conoce y es un jugador de feeling suyo y tal, ok. Si el jugador no entra en parámetros económicos, no entra en parámetros de datos y no entra en perfil o rol que buscamos en esa posición, no viene. Qué bueno. Qué bueno, fíjate, pensé que ibas a tirar como por la diplomacia y me ibas a decir, no, bueno, pues tal. No, pero mira, me ha gustado porque has sido sincero. Una cosa que a mí me gusta mucho de los clubs es cuando tienen idiosincrasia definida, es decir, cuando saben lo que son y lo que quieren ser. O a lo mejor no lo que son todavía, pero lo que quieren llegar a ser. Para ti, ¿cuánto de importante es que un club, de cara luego, por supuesto, al trabajo del secretario técnico y del director deportivo, que tenga una idiosincrasia definida y que tú cuando llegues allí al club, sepas lo que tienes que ser o lo que quieres ser? Fundamental. O sea, la primera piedra de todo. De que todo vaya bien, de que sea un proyecto sólido, es eso. ¿Quiénes somos?
respecto a los demás, no quiénes somos por historia, no. Esto es un deporte donde hay otros equipos, hay otros proyectos, hay otros presupuestos y tú, ¿quién eres? Respecto a esos presupuestos y respecto a esos equipos. Una cosa que creo que hicimos muy bien en el Mérida en verano y que la afición entendió y que la dirección deportiva gestionó a partir de eso es que decir, sí, somos el Mérida, hemos estado en primera división, somos de los 3 únicos equipos de ese grupo que ha estado en primera división, que son Depor, Córdoba y Mérida, pero no pusimos el foco en ningún momento en eso, es decir, somos recién ascendidos, seguramente estemos entre los... Hicimos unos cálculos, todo a nivel de, pues vamos a llamar, vamos a ver, vamos a intuir, estemos entre los 6 u 8 presupuestos más bajos. Vamos a ver quiénes somos, vamos a informar a los jugadores que vienen a qué vienen, a que se tienen que sentir cómodos no teniendo el balón porque el rival nos lo va a quitar muchas veces, mucho tiempo. Porque no decir, sí, yo lo acepto. No lo aceptas. ¿Te sientes cómodo? Porque cuando los resultados vayan mal, no empieza a decir, no, es que no jugamos a nada, no, es que con esta manera de jugar. No, la manera de jugar es clara. Te la decimos en el momento 1. La idiosincrasia del club es clara. Somos humildes, somos recién ascendidos, llevamos mucho tiempo remando en una barca muy pequeñita y ahora está, o sea, en un barco contra barcas muy pequeñitas y ahora somos un barco pero peleando contra transatlánticos. Entonces, nosotros seguimos siendo el mismo barco, pero ahora la gente no va en barca, ahora la gente va en transatlántico y te pegan y cuando te pegan fuerte. Entonces, o sea, eso que acabas de decir me parece que todo el mundo, y te ahorra mucho dinero, porque el saber la idiosincrasia, saber dónde estás, te hace tener los pies en la tierra, es decir, que mi equipo no va al 10 porque el entrenador sea muy malo y lo tengo que echar. Que mi equipo va al 10 porque hay 9 que son mejores que yo, o hay 5 que claramente son mejores que yo, hay 4 que son más o menos de mi nivel y en momentos determinados han tenido, vamos a llamar, más suerte o han tenido más acierto. Pero que yo soy quien soy. Y en primera federación, y ha habido menos de lo que esperaba. Hay tantas destituciones. Y en segunda federación igual, porque la gente no es consciente de su idiosincrasia respecto a los rivales de su liga. Es que te iba a decir que estoy totalmente de acuerdo, que es la piedra angular, es lo que tú has dicho. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que el barco que está más perdido es el que no sabe a dónde va. Eso, el barco que no llega a puerto es el que no sabe a qué puerto va. Entonces, tú saber lo que eres te permite que los jugadores lo sepan, que la afición lo sepa, que los que manejan el dinero lo sepan también. Y te permite tener mucho más los pies en el suelo, tanto cuando las cosas van demasiado bien y dices, voy a rebajar expectativas porque esto no es lo que estábamos esperando, como cuando las cosas van muy mal y dices, vale, bueno, no va tan mal en relación con lo que somos. Y hay entrenadores que son destituidos por lo bien que lo han hecho en la primera vuelta. O sea, date cuenta de ese dato. Sí. Decir, oye, si no, es que somos un equipo que en la primera vuelta hemos hecho algo que no esperaba nadie. Imagínate, un equipo como el Mérida recién ascendido. Y nos ponemos entre los 4 primeros y la segunda vuelta, por cosas normales del fútbol, pierdes 7, 8, 9 partidos seguidos y te vas a mitad de la tabla. No es que el equipo se está cayendo y hay que hacer un cambio. ¿Cómo? O no, o estaba demasiado arriba y ahora está... En vez de perderlas las 7, perderlas intercaladas, las ha perdido todas juntas, pero... Claro, sí, pues eso. Y hay entrenadores que son muchas veces víctimas de su propio buen rendimiento o del buen rendimiento de la primera vuelta. Sí. Sí, ha pasado. Bueno, recientemente yo creo que 2 casos muy sonados han sido Manchego, que despidió a su entrenador a falta de 10 jornadas, yendo primero en tercera de Castilla-La Mancha, y recientemente el Compostela, si no me equivoco, venía una dinámica negativa en segunda ref, en el grupo 1, y creo que han echado al entrenador. Luego, lógicamente, pues puede que haya habido más factores, ¿no? Que no siempre es el resultado, pero son decisiones que a mí particularmente, en mi punto de vista, me sorprenden mucho, porque... claro, a lo mejor el equipo no tiene definido cuál es el objetivo. Yo lo debatí el otro día con un compañero. Me decía, no, es que a lo mejor el objetivo del equipo no es ganar, sino es jugar bien. Digo, hombre, en tercera y segunda ref, que tu objetivo no sea ascender o jugar una promoción de ascenso y sea intentar tener un... Me parece muy raro, ¿sabes? Cuando un club es de un propietario y alguien ha puesto su dinero en un proyecto deportivo, su objetivo es ascender, porque sus acciones se revalorizan.
y su club y su inversión se revaloriza. Lo del manchego, obviamente, no tengo toda la información. Yo, por lo que desde fuera, mi opinión desde fuera, o sea que espero que nadie me la tenga en cuenta ni se enfade. Yo creo que ahí, claramente, insisto, no tengo toda la información. Luego dentro hay miles de situaciones, hay miles de roces en el día a día, hay situaciones incluso casi personales que son insalvables a nivel deportivo, porque hay personas con las que no puedes trabajar en el día a día, etcétera, etcétera. Pero ahí mi opinión es que creo que el manchego firma a un entrenador que no controlan bien cuál es su modelo de juego y cómo entiende el juego, y que o sea, Javi Sánchez me parece un entrenador que su equipo son súper sólidos, súper compactos, que te generan muy poco, que son prácticos y que son capaces de ser eficaces en las pocas ocasiones. Y que el presidente el que el presidente a lo mejor esperaba que el equipo jugase de manera mucho más espectacular, dándose mucho más pases, llegando al área, por lo que entiendo de sus declaraciones, por lo que yo entiendo. Esperaba ese tipo de juego. Oye, pues a lo mejor no has hecho un buen trabajo de análisis respecto a tu entrenador. Sí, yo pienso igual desde fuera, por supuesto, sin saber todas las cosas y en base a escuchar, de leer unos artículos y escuchar unas declaraciones, que es nuestra opinión. Yo también coincido contigo en esta. Vamos a no poner nombres para no meternos en fregados con nadie. Entonces, yo ya me metí en alguno que otro, pero bueno, no pasa nada. Bueno, es inevitable, también incluso da un poquillo de salsa. Cuando tú como director deportivo firmas a un entrenador que crees que juega una cosa concreta, bueno, tú lo has visto, has hecho el scouting previo y juega una cosa clara. Jornada 30 de 40, bueno, no, jornada 30 de 40, no, jornada 20 de 30, y ves que el equipo a nivel de resultados está bien, pero tu sensación es que el equipo está consiguiendo las cosas a ver, partiendo de la base de que cuando un equipo gana es porque hace cosas bien, pero tú no sientes que el entrenador está haciendo lo que tú esperabas, lo que tú le explicaste, el objetivo del club, y que notas incluso que a lo mejor esa tendencia de resultados puede cambiar porque no se están dando bien las cosas durante lo que te lleva al resultado, ¿no? Lo destituyes, faltando 10 jornadas, aguantas con él a ver qué pasa, ya lo cambias para la temporada que viene. ¿Cómo actuarías tú en ese caso? Hay miles de matices, obvio. Hay miles de matices, pero hay una cosa que no falla, y es según qué niveles, son los expected goals. Son las expectativas de gol que te dan los datos. Sí. El ojo engaña, los números normalmente no, si aprendes a interpretarlos y sabes cuáles son los contextos. Pero ese es un dato importante. Si tú normalmente estás generando más que el adversario, por mucho que el equipo no esté jugando todo lo bien que tú creas, estás ganando. Porque luego podemos entrar en el debate de qué jugar bien y qué no jugar bien. Sí, bueno, yo en un fin de semana, creo que hace poco me vi 9 partidos, y de los cuales me vi 5 en directo en campos, y lo que entendía una afición por jugar. Yo veía equipos que cuando se la pasaban muchas veces al portero, ya estamos echándola para atrás, o sea, su equipo con posesiones eternas, el otro equipo no cogerla ni con la mano, y porque daba un pase de seguridad al portero para asegurar la posesión, para que no hubiera una transición, casi silbar. Y yo decía, pero bueno. Y he ido a otros sitios donde el otro equipo era totalmente directo, totalmente vertical, daba el balón a banda, sacaba un centro, todo el rato centrando, todo el rato para adelante. No vaya a pasar la pelota 3 veces seguidas. Y dices tú, que jugar bien. Mira, es que hay sitios, perdón, Nacho, que te interrumpa. Por ejemplo, en el Mérida, la gente es de rock and roll. O sea, la afición del Mérida lo que quiere es que haya Wii. Aunque el otro equipo te puede hacer 3 o 4 ocasiones en ese ida y vuelta, en ese intercambio de golpes, pero la gente está acostumbrada o entiende que el fútbol bonito o el bueno es en el que pasan cosas, que tú vas a buscar al rival, que el rival viene a buscarte a ti, que tú puedes, que pasen cosas en las áreas. Y a lo mejor yo, cuando estaba en el Extremadura, allí a lo mejor la gente entendía que, pues,
fútbol mucho más de ejecuciones técnicas, de pasársela muchas veces, de intentar tener la pelota constantemente, de que el otro equipo prácticamente no pisara tu campo y se valoraba. Sí, hemos hecho 7 o 8 ocasiones, pero es que el rival nos ha hecho 5. ¿Sabes? Sí. Entonces. Sí, no, claro. Por eso es fundamental lo que hablábamos antes, el contexto y la idiosincrasia del club, que también la afición, o sea, que vaya alineada con la afición, porque muchas veces llega un director deportivo, llega un presidente y se impone, se propone y se persiste en intentar proponer una idiosincrasia que la afición no siente. Y a mí Totalmente. me parece que ha pasado un poco con el Atlético de Madrid, por ejemplo, que ahora hay más división de gente, porque cuando llegó el Cholo la primera etapa, el equipo jugaba de memoria. Y los jugadores jugaban de memoria. Y el estilo de jugadores. Y la gente lo sentía así. Pero se ha ido cambiando y perdiendo un poco, yo creo, mi opinión humilde también igual, el norte y la idiosincrasia. Y ya estás en un punto en el que cuando juegas al 1-0, que era lo que antes te gustaba y la gente le gustaba, ya a la gente no le gusta. Y cuando juegas a tener el balón y el equipo es un partido, como dices tú, en que pasan muchas cosas, la gente no lo disfruta tan bien o hay quejas. Entonces, qué importante tener clara la idiosincrasia, lo que eres y lo que quieres ser. Sí, y a lo mejor yo creo que el Atlético de Madrid, pues la gente, como todos, cuando llevamos 10 años con el coche, no nos ha dado ni un solo problema al coche y va como la seda, dices, uff, qué contento estoy, pero ya necesito otra cosa. Y yo creo que es un poco la sensación en Atleti. Pues queremos otro mensaje, queremos ver otro tipo de fútbol, queremos ver otra persona en el banquillo, queremos que entrar por la puerta del coche y que vuelva a oler a nuevo. Por el simplemente hecho de que el ser humano es así. Sí. De hecho, para mí, yo creo que el otro proyecto con una idiosincrasia, dos proyectos incluso, con una idiosincrasia clarísima y que han conseguido y están consiguiendo cosas muy importantes, para mí son Eibar y Osasuna. Es decir, tú dices esas dos palabras y te guste más o te guste menos, pero tienes muy claro lo que hay. Y la gente lo tiene claro y se ve una comunión muy grande entre la afición, la directiva, los jugadores, el cuerpo técnico, siempre. Y se va un entrenador como Mendilibar en el Eibar y viene otro como Garitano, que también es muy, muy del estilo. En su momento fue al revés, estaba Garitano y fue Mendilibar. En Osasuna seguramente el día que se marche Arrasate venga otro también muy parecido. Y creo que eso es fundamental para que un proyecto luego se sostenga. No sé qué piensas tú en ese sentido. Pues muy de acuerdo. Y las probabilidades de que te salga bien son mucho más altas que las que te salen mal, porque cuando te llama el Eibar o te llama el Osasuna, tanto como jugador, como secretario técnico, como entrenador, como cualquier cargo, sabes a lo que vas. Lo tienes detectado y tienes detectado perfectamente a lo que vas y lo que tienes que hacer y lo que te van a exigir. Que el que venga detrás del Cholo, yo no sé si será Luis Enrique. Si es Luis Enrique, como suena. Había transición importante. Y muy larga. O sea, muy larga porque, claro, al igual, yo creo que el Cholo creo que tiene más defensores que detractores. Y el problema va a ser, imagínate que es Luis Enrique, que pues evidentemente si viene a implantar su manera de jugar y su manera de hacer las cosas, es otra cosa totalmente diferente, es totalmente lo opuesto. En cuanto pierda 5 o 6 partidos, los defensores de Simeone van a salir a pegarle a Luis Enrique. Obviamente. Y va a haber división y va a crear malestar y... Sí. Lo bonito de esto también. Sí, no hay también. verdades absolutas. Hay mucho debate, mucha cosa incierta y es también lo bonito, totalmente. Vamos a ir ya tocando los últimos temas que quiero hablar contigo. Antes de nada, brevemente, porque lo has mencionado y a mí particularmente me produce curiosidad, ya que yo estoy un poco en esas categorías. En primera red, sin decir nombres, a lo mejor si no quieres, o bueno, yo creo que es una cosa que la gente sabe. ¿Qué diferencias económicas a nivel de presupuesto hay entre los clubes, entre uno que aspira al ascenso, Alcorcón, Córdoba, Deportivo o similar, y uno que está peleando por el descenso? Pues ¿Cuánto puede ser un equipo por de 8. esos? Por 8. Oh, Por sí. 8. O sea, sí, 8 veces tu presupuesto perfectamente. 8, 9, incluso si quitamos al Depor, que es algo excepcional, vamos a quitar el Deportivo de La Coruña, que es para mí algo que sale totalmente fuera de... perfectamente en primera red puede haber un club con 5 o 6 millones de euros en gasto de plantilla y otro con 500, 600 mil o incluso 400 mil.
O sea, estamos hablando de esas diferencias. Diferencias. Una diferencia bastante importante. Vale, vamos a hablar de los datos. La aplicación de los datos. No te voy a preguntar lo típico de ¿fichas a un jugador sin datos o primero? No, eso yo creo que ya la típica que se pregunta. Te voy a preguntar, ¿qué miras primero? O a lo mejor hace las dos cosas. Datos y veo un jugador que me interesa por datos y lo voy a ver, o veo un jugador que me gusta, lo sigo y luego veo los datos para decidir si lo ficho o no. Se dan dos cosas. Lo principal es los datos, lo principal es el contexto y qué datos son determinantes en ese contexto. O sea, si tú, imagínate, quieres que tu extremo esté en la pierna cambiada, pues obviamente los datos que más vas a poner el foco van a ser en pues, los últimos pases en ataque, digo en ataque. En últimos pases, disparos desde fuera del área realizados, etcétera, etcétera. Pases progresivos hacia adelante. Y si buscas un extremo a pierna natural, pues duelos ganados, centros al área con éxito, asistencias, etcétera. En defensa, esos mismos extremos, vas a presionar alto, balones recuperados en campo rival, balones interceptados en campo rival, etcétera, etcétera. Vas a defender bajo, balones recuperados en campo propio, duelos defensivos ganados, etcétera, etcétera. Eso es lo primero. Ponemos el contexto de qué queremos ver en el campo y luego ponderamos. O sea, nuestro 100%, bueno, ya no estoy trabajando en el Mérida, pero cuando lo que hicimos fue ese 100% repartirlo, digamos que había en ataque, creación y defensa. Y teníamos como 100 puntos de importancia a repartir en diferentes datos. Y tú pones pues 10% a esto, 30% a esto, 40%, de unos datos muy concretos, para no poner el ojo así, sino hacerlo así. A partir de ahí te salía un listado de jugadores con unas notas finales en defensa, en creación, en ataque y una media de las tres cosas. Tú, cuando tenías eso, ponderado a lo que tú estás buscando, eliminas obviamente jugadores de clubes que no puedes firmar. No podemos firmar a nadie del Depor, del Córdoba, etcétera, etcétera. Vale, se nos queda un listado final. Los vemos y se dice, oye, pues primero yo iría primera por este, segunda por este, tercera por este, cuarto, quinto. Establecemos un tope salarial. ¿Cuánto tenemos para esta posición en este rol? 4, por decir un número que no dé ninguna pista. 4. Se empieza a negociar en 3. Si eres capaz de cerrarlo antes de 4, pues a lo mejor puedes meter un poquito más en la siguiente o en otra posición. Pero cuando llega a 4, no te puedes enamorar del jugador. 4 es el límite. No se puede cerrar por 4. Siguiente en la lista. Porque en el momento en el que te enamoras, te haces caso del representante que empieza a decirte, ya a ver si podéis hacer un esfuerzo por el jugador, y tú vas al dueño y le intentas convencer de que hay que hacer un esfuerzo por este jugador, y ese jugador, por lo que sea, por X, pues son seres humanos y tú puedes controlar muchísimas cosas, pero sus situaciones, cuando ya está allí, no las puedes controlar. No da buen rendimiento, el dueño te viene y te dice, o el presidente, que me dijiste que hiciera un esfuerzo por este jugador no está dando el rendimiento que tú me has dicho que va a dar. Sí. Entonces, te empiezas a salir del camino. Para mí es contexto, datos determinantes e importantes de ese contexto, de cada jugador, de cada rol, de cada posición, de cada parte del modelo de juego. Ojo y negociación. ¿Ese es el proceso que usáis o que tú usarías en tu dirección deportiva siempre, o está también el de veo partidos, filtro y luego veo datos? Y luego pasa muchas veces que un jugador te llama porque, bueno, cuando era scout en los clubes estos que estábamos y que íbamos a hacer los cursos, lo que te dicen, os pagamos por intuir. Por ser adivinos. Sí, por intuir bien. Entonces, tú hay veces que ves un jugador, te sorprende porque estás viendo a otro y te sorprende ese jugador y te vas a ver los datos. Y si tal, pues a lo mejor haces un análisis más exhaustivo. Y es verdad que en jugadores de tercera federación no hay datos fiables, porque en tercera federación no hay datos fiables y ahí ya va más por ojo, olfato.
Nosotros hemos tenido alguna situación de que a nivel económico teníamos el presupuesto muy dado y todavía teníamos una ficha ahí y en el filial no éramos capaces de firmar a nadie en esa posición que fuera de una cierta garantía por si el jugador principal de la plantilla en esa posición tenía una lesión y tal. Pues a lo mejor te ibas a tercera, sub-23, veías mucho a un jugador, ya digamos por plataforma o por vídeo, ya en directo imposible, y hacías una apuesta. Me parece muy interesante. Eso, yo fíjate, no sé si te acordarás, en la charla que te comentaba antes que tú viniste a dar con Lolo, yo ahí fue la primera vez que escuché que alguien hacía esto de asignar unos parámetros pues eso, por ejemplo, en un central, ¿qué queremos de acuerdo a nuestro modelo? ¿Qué valoramos en un central en nuestro modelo de juego? Duelos ganados, duelos aéreos ganados, pases completados, tal, lo que sea. Y establecer para cada posición unos criterios y luego de ahí revisarse el partido. Ellos lo que hacían era análisis propio, que bueno, esto también tú lo haces un poco más para fichar. Pero luego lo que hacían era valorar el partido, analizarlo y ver cuántos duelos había ganado, picando datos como un informático. Y luego ver qué resultado le daba y qué digamos, valoración tenía el jugador. Me parece muy interesante eso y la verdad es que de hecho yo tenía, vamos, no he trabajado como nunca como director deportivo, pero si lo hago un día, tengo claro que voy a establecer algo similar y me gusta que te haya mojado con los datos, Luismi. Ya la última que te quiero hacer, que quiero relacionar dos preguntas grandes en una para ya dejarlo finiquitado y que has comentado un poco. ¿Cómo se organiza o cómo organizarías tú en un equipo, vamos a poner de primera ref, una secretaría técnica y dirección deportiva? Es decir, personal con el que cuentas, cómo se distribuyen ellos los partidos, para ver, para tal, plataformas que te gustaría o que utilizarías o que crees que... Siempre de acuerdo a los recursos que tiene un equipo de primera ref. ¿Vale? O directamente, si quieres hablar un poco de cómo era en Mérida, pues oye, ya eso es lo que tú decidas. Nosotros teníamos acuerdos con varias empresas y de scout y tal, y que bueno, las prácticas las hacían con nosotros. De ahí saqué a Manel Losada porque entró en práctica con nosotros y vi claramente que tenía un nivel superlativo y funcionó. Pero bueno, a la pregunta. El mensaje, nosotros recibíamos varios currículums y yo les mandaba a hacer una prueba y en función de esa prueba, pues yo veía quiénes más o menos eran el perfil que yo buscaba. Y teníamos uno en cada grupo, tenía que hacer pues, un 11 ideal. Pero la consigna era muy clara. Lo primero que tenéis que controlar muy bien es nuestra plantilla. Porque no quiero que tú me digas, este me parece un buen jugador, sino que este jugador me parece del mismo nivel o mejor del que tenemos en su posición. Claro, qué bueno. Porque ¿para qué queremos tener 4 laterales izquierdos en un listado si los 4 son buenos jugadores, pero no son mejores que los que tenemos? O sea, nosotros queremos tener o un jugador del mismo nivel que el que tenemos que vaya a cobrar menos, o un jugador que cobrando lo mismo sea mejor. Eso tiene sentido. Entonces, tenían esa consigna muy clara. Oye, tú tienes el grupo 1, 2, 3, 4 y quinto de segunda federación y tú tienes que ver qué jugadores, evidentemente en ese contexto, tú piensas, crees o analizas o tienes una cierta certeza o intuyes que es o va a ser, en nuestro contexto, mejor que el que tenemos o igual. Entonces, para mí esa es la clave de todo. Qué bueno. En el caso de los scouts que hablabas ahí, ¿qué herramientas utilizabais vosotros o tú utilizarías para que te pasen, para que te filtren informes? ¿Cómo es el ojeo? ¿Hacéis una primera etapa de captación masiva de jugadores y luego ya vais a concretar informes individuales? Se me ocurre este ejemplo. No sé. Los scouts que teníais iban a ver en directo, tenían un mínimo de directo y luego otro número en alguna plataforma. ¿Cómo lo gestionabais eso? Tenían acceso a las plataformas nuestras, les dábamos unos horarios en las que nosotros no lo íbamos a usar y ellos tenían para ver pues, partidos. Se tenían que ver mínimo 5 partidos por jornada de esa jornada e ir haciendo 11. Y cuando hubiera algo muy, muy, muy destacado, algo que fuera muy claro, tenían que hacer un informe y lo que utilizábamos era las herramientas de Google, Data Studio, bueno, éramos Excel, o sea, ahí
la verdad que el mérito era todo de Manel Losada, que era el que llevaba la organización, digamos, a nivel logístico e informático, que era nuestro analista de datos, que es el que entró como en práctica y luego el club lo incorporó como jefe de análisis de datos. Y así es como funcionábamos. Una manera muy sencilla, muy práctica, que sea todo muy visual, que sea pinchar, entrar, ver nombres. Hay que intentar simplificarlo todo, tener la información concreta y la justa. Para mí, tengo la suerte de que muchos scouts, pues a nivel de redes sociales y tal, me piden pues hacer una videollamada y yo siempre estoy abierto porque al igual que yo en su momento cuando me he estado formando y a día de hoy me formo y le pido pues videollamada o ir a ver cómo trabaja 4 o 5 días un director deportivo de segunda A que me han abierto las puertas o de primera federación como voy a veces, pues yo lo hago igual, ¿no? Y entonces lo que yo les digo a todos estos scouts con los que hablo, que me dicen, oye, ¿qué consejo me darías? Y primero le pregunto por su trabajo, lo veo y me dicen, ¿qué consejo me darías? No tengan mucha información, porque eso te hace que mucho abarca poco aprieta. Yo soy mucho del refranero español. Ten la información útil, concreta. Si tú ves, segmenta, pues estos jugadores que están en segunda ref creo que tienen el nivel suficiente para estar en un proyecto medio-bajo de primera. Estos jugadores que veo en segunda o un equipo que el año que viene quiere ascender en segunda ref. Estos jugadores que he visto en tercera división creo que tienen nivel suficiente. O sea, segmentalo, no es decir, no tengo aquí apuntado todos los laterales izquierdos que he visto y les da una nota del 1 al 10. Una nota del 1 al 10 respecto a qué. Claro. ¿Con qué lo estás comparando? Con la categoría, con tu equipo propio, con un nivel relativo en el que 10 es Messi y 1 es un jugador de tercera. Exacto. O sea, vas a hablar con alguien, por ejemplo, vas a hablar, en este caso, es una manera un poco de mostrar el trabajo y que si algún día entras en una dirección deportiva, pues tú hayas conocido a esa persona y lo conozcas y sepas de su trabajo y de su nivel, ¿no? Si en este caso vas a hablar conmigo, que he estado pues secretario técnico en Primera Federación o director de fútbol y a lo mejor por el año que viene puede ser que estés de director deportivo en Segunda Federación o en Primera Federación, preséntame el trabajo que tú creas que me pueda servir. No me presentes todo, porque me vas a perder en un mar de... Sí, concreta. No sé, esto es como... Yo me gusta ser muy directo. A mí decir las cosas por ser un bien queda no va conmigo y yo me gusta ser concreto. ¿Qué me puedes aportar? ¿En qué me puedes ayudar? Porque esto es un trabajo donde hay mucha competencia y hay que intentar ser los mejores. ¿Qué me puedes aportar? Tú compras, o sea, tú cuando te venden algo en la tele no te venden el producto, te venden tus sensaciones, lo que te va a ayudar ese producto a mejorar tu calidad de vida, tu calidad de conducción si es un coche, lo que sea. Pues cuando, y si esto lo escucha gente pues que quiere entrar en una secretaría técnica, en una dirección deportiva, cuando os reunáis con un director deportivo, os reunáis con un secretario técnico, os reunáis con alguien para entrar en un club, enséñale la información que realmente le vaya a ayudar y le vaya a mejorar. ¿Qué te puede aportar todo lo que tengo? Esto. Mira, si vas a un club de este estilo, yo manejo esta información y tengo estos informes y creo que estos jugadores serían los correctos y creo que tal. Eso es lo que realmente puede llevar a que alguien te compre, entre comillas. No se han visto las comillas porque esto es un podcast. Pero es que y no hace falta ni ponerlas, o sea, te compren, es así, hay que venderse y hay que mostrarse también. Oye, porque ya hay mucho talento, lo hemos hablado en los anteriores podcasts, hay mucho talento que no se muestra y nunca llega a ningún sitio porque, claro, nadie lo ve. Con respecto a lo... Mira, es que me gusta mucho hacer símiles. McDonald's no tiene la mejor hamburguesa del mundo. Seguramente las hamburguesas de McDonald's no estén ni entre las 10 con mejor sabor del mundo, pero son los que más venden. Sí, sí. Sí, claro, no, está claro que yo, por ejemplo, en este caso, pienso que cada director deportivo tiene que tener su manera de trabajar única, diferenciadora, y yo escuché a Fran Garagarza también en una ponencia que él decía que hay que concretar, que el scout, que había visto a un jugador 6 veces, y le decía, bueno, es que no sé, tal, ese scout no puede trabajar con él. A ti te pago para que te mojes.
¿Le ficho o no le ficho? ¿Qué puntuación, qué orden le pones en la tabla? Dame nombres, no me digas, bueno, es que hay muchos, dame 5 nombres de delantero, punto. Y es muy importante porque lo que tú dices, cuando tienes tanta información, tanto nombre, tanto jugador, tanto representante, que eso es otra parcela que bueno, ya se hablarán en futuros podcasts. Tienes que concretar, porque es que si no es imposible manejar toda la información. Totalmente. O sea, totalmente. Sí, yo te voy a decir también, perdona, que yo tengo, y ya es mi última reflexión, que quiero que tú ver si la compartes o no. Yo tengo una obsesión por objetivizar lo subjetivo. Y lo enlazo con lo de concretar. Yo digamos, en la metodología o en la manera de trabajar que yo considero ideal a la hora de hacer un seguimiento a un jugador y de llevar estructurar una dirección deportiva y un de scouting, para mí es importantísimo lo de intentar poner en datos lo que no tiene datos, porque es una manera de intentar comparar a todos y tener una comparación lo más clara posible. A mí si me comparas un jugador en malo, por ejemplo, no sé, capacidad de pase corto, me la pones en bueno, muy bueno, excelente, regular y pobre o mala o lo que sea, eso es muy amplio. Los números para mí definen mejor. Dame, ¿qué datos ha hecho? Para que me digas, no es que yo pienso que tiene un 7, no, tú piensas que tiene un 7, no. ¿Por qué tiene un 7? Porque ha dado tantos pases, tanto porcentaje de pases, que luego hay que objetivizar el dato. Entonces, no sé cómo tú piensas que si crees que has acertado o no, intentar poner en datos, poner en números lo que no está en números. A ver, o sea, estando muy de acuerdo en lo que dices y siendo una parte, joder, analizar y que si consigues hacerlo está muy bien, pero también hay otra parte de vibrar, de decir, uff, sensaciones de este jugador en el pase tiene un nivel de acierto alto, pero en la elección del pase, porque hay dos cosas, obviamente, la ejecución y la toma de decisión. Claro. ¿Es bueno eligiendo pero malo ejecutando? ¿Es muy bueno ejecutando pero no tan bueno decidiendo? Y eso es más un poco de, oye, talento tuyo, decir, este jugador es bueno pasando, golpeando, haciendo gol, lo que sea. Claro. Eso va por talento. Pero creo que si alguien consigue hacer lo que tú has dicho, me parece muy valioso. De darle un dato numérico, decir, oye, este jugador en pase, creo que tiene un 7 porque su toma de decisiones y su ejecución es de un 70%, en mi opinión. El 70% de los pases que decide creo que era el pase más correcto y su ejecución de cada 10 pases que da siendo el correcto, el 70% llega a su objetivo. Pues ahí podría ser un 7, claro, por decir un número. Pues la verdad, Luismi, ha sido para mí una charla que he disfrutado muchísimo. Ya obviando lo interesante que me ha parecido y cómo te has abierto, la he disfrutado mucho porque a mí me encanta este tema en concreto y este prisma en concreto. Entonces, súper agradecido del tiempo que has dedicado aquí al podcast. Si en el futuro pasan cosas en tu carrera, yo te querré tener de vuelta en el podcast para otra segunda entrega, que se han quedado cosas por pendientes. Cuenta Y con nada, ello. no sé si te quieres despedir, yo muy agradecido, de verdad. Nada, Nacho, muchísimas gracias a ti por el espacio, porque me parece un podcast súper interesante, las preguntas muy interesantes, el espacio contigo y me he apuntado aquí dos cosas con boli, que siempre que hago este tipo de cosas me hago anotaciones, me he apuntado un par de cositas muy interesantes que has dicho y nada, si hay alguien escuchando que algún día Nacho le ofrece, que le diga que sí, porque esto es enriquecedor para todos y al final digamos, el momento de más compañerismo que tenemos, que es decir, oye, todo lo que sé lo cuento y lo explico, porque al final todos competimos por entrar en los clubes. Pues nada, lo dicho, Luis, muchísimas gracias. A la gente que está escuchando el podcast, recordad que se puede seguir tanto en Spotify como en iVoox, seguir la cuenta del podcast para poder saber cuándo se van publicando nuevos. Cada semana tenemos una entrega nueva. Todavía se vienen muchos prismas, mucha gente, presidentes, directivos, árbitros, jugadores, un montón de gente que quiere dar su prisma y que quiero que lo Y tienes un conozcáis. fan. Así que bueno, Luismi, espero que también tengamos una parte 2 y que sigas escuchando el podcast mucho más tiempo. Seguro que sí. Muchas gracias, Nacho. Bueno, nada, gracias a ti. Chao. Chao.